Eguerdión, bienvenidos, bienvenidas. Lunes 14 de octubre, nos gusta empezar siempre con una sonrisa por aquello de afrontar la semana con mucha energía, con buen pie, a pesar de que la actualidad, las noticias nos ponen o nos llevan a tornar esa sonrisa en agria. Van a ver ustedes por qué se lo digo. Comenzamos. El presunto parricida de Zalla padecía esquizofrenia. El hombre que presuntamente asesinó a puñaladas a su padre se tiró al tren posteriormente y continúa grave. Hoy estamos en directo en una localidad conmocionada por lo ocurrido. Nueva reconstrucción del caso Madeleine McCann, la niña inglesa que desapareció cuando tenía 3 años en un hotel de Portugal. La policía divulga fotos de un hombre relacionado con el caso 6 años después. ¿Es posible encontrar nuevas pistas? La Universidad de Harvard prefiere a niños educados en casa por sus valores y por otras habilidades aprendidas. En Euskadi hay padres que siguen este modelo. ¿Aprenden los niños lo mismo en un aula que siendo educados por sus progenitores? Bueno, pues son temas que tenemos hoy sobre la mesa, con los que queremos debatir con nuestros contertulios y sobre todo también con vosotros. Queremos contar con vuestra colaboración, como siempre, en el número 902-540-541. Hoy ya en nuestro plató, leyendo los apuntes de última hora, Julen Madina, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Ana Zugaza, ¿qué tal estás? Bien, bienvenida. Bien. Íñigo Asensio, bienvenido por aquí también. Y Andoni Orrantia, recordando ese número de teléfono y los medios para ponerse en contacto, ustedes y nosotros. Eguerdión Guztioi, y 902-540-541, nuestra línea telefónica abierta desde ya y hasta las 2:30 de la tarde, hasta que finalice este programa. Se iría a trabajar a Alemania. Ya sabe que un grupo de empresarios llegará mañana a Bilbao para reclutar a enfermeras y a enfermeros. ¿Es su caso? ¿Se iría a trabajar a Alemania? Cuéntenoslo en el 902-540-541. Si no, déjenos un correo electrónico etv.hoy@eitv.com o en Twitter @etvhoy. Bueno, pues desde luego que ahí están nuestros métodos y nuestras vías de comunicación. Hoy, ahora mismo, nos vamos a ir enseguida en directo hasta esa localidad de Zalla, localidad vizcaína que desde luego amanecía en esa madrugada, esa mañana del domingo, conmocionada ante lo sucedido. Ya saben ustedes, un hombre presuntamente habría asesinado a puñaladas a su padre. El hombre de 52 años, al parecer, estaría diagnosticado de esquizofrenia. También, según las informaciones que hemos ido conociendo, después de haber presuntamente asesinado a su padre, habría abierto la espita del gas, dejando inconsciente e intoxicada por el gas a su madre. Antes de salir de casa habría llamado al 112, al número de emergencias, y posteriormente, y después de haber recorrido varios kilómetros al lado de la vía, se habría intentado suicidar. Ahora mismo se encuentra ingresado en un centro hospitalario en estado muy grave. Muy duras las palabras que vamos a escuchar por parte de una de sus hermanas, diciendo que le deseaba lo peor. Es algo, Xavier Mendí, Arratsaldeon, muy buenas tardes desde Zalla, que algunos vecinos decían se veía venir. Cuéntanos. Kaixo Adela, Eguerdión, muy buenas a todos y a todas. Efectivamente, has hecho un relato perfecto, exacto, minucioso de lo que ocurrió aquí en esas horas, desde el sábado a las 9:30 de la noche. En opinión de muchos y muchas vecinas, era un suceso que estaba más que anunciado desde hace tiempo, sobre todo por los problemas que venía arrastrando el presunto parricida. Tenemos que hablar de presunto porque en estos momentos la jueza que lleva el caso, la jueza de los juzgados de Balmaseda, ha decretado el secreto sumarial. La Ertzaintza continúa con sus investigaciones y hasta hace escasamente unos minutos hemos estado nosotros charlando con el departamento de prensa del Ayuntamiento de Zalla y nos han remitido a esa nota de prensa que hacían pública en el día de ayer. Envían las condolencias, un fuerte abrazo a toda la familia y respetan en estos momentos el trabajo de investigación que está realizando tanto el juzgado como la Ertzaintza. Tú comentabas, Adela, las durísimas palabras realizadas ayer ante las cámaras de esta casa, ante las cámaras de TV por parte de la hermana, y es que la situación no es para menos. Se podría confirmar, podríamos decir a estas horas del día ya, desde esta localidad que todavía sigue consternada, que todavía sigue en estado de shock, que los sucesos ocurridos aquí se iniciaron o sobre todo se pusieron en alerta de las autoridades a partir de una llamada realizada por el presunto parricida, nada más realizar presuntamente ese crimen. Él fue quien llamó al 112, quien llamó a la Ertzaintza
Posteriormente abriría, como tú bien has dicho antes, la espita del gas, lo cual produjo un desvanecimiento, un desmayo de la madre, una señora de 80 años enferma del corazón y que por suerte ayer ya fue dada de alta en el hospital Baracaldés de Cruces. A partir de ahí los acontecimientos se han sucedido, como ustedes bien saben, el presunto parricida que vivía en este edificio que está en estos momentos aquí a nuestras espaldas, después de presuntamente realizar el crimen y de abrir la espita de gas, lo cual provocó el desmayo de su madre de 80 años de edad, abandonó el domicilio y recorrió más de 2 kilómetros junto a las vías del tren. Posteriormente acabaría arrollado por el tren de La Robla y en estos momentos se encuentra, como tú bien decías, Adela, en estado muy, pero que muy grave en el hospital de Cruces. Estamos en un barrio que está justo enfrente del ayuntamiento de Zalla y la verdad que la cara de las personas que pasan por aquí es un auténtico poema y todos nos hacen con la cabeza como diciendo que eso se sabía que iba a ocurrir y que se tenían que haber tomado medidas muchísimo antes. Es una historia que al fin y al cabo se repite, igual que ocurrió el otro día, al principio de la semana pasada, en Trapagaran, historias que están prácticamente anunciadas, pero que por una razón u otra se dejan pasar y al final terminan con estos lamentables y estos crudos desenlaces. Perfecto, pues ese era el resumen, el sentir de esa localidad vizcaína en Zalla. Eskerrik asko, Xavier. Agur. Eskerrik asko, Zawey. Bueno, pues para hablar de este asunto y de otros que vamos a ir abordando, ya lo han escuchado ustedes en el sumario, hablaremos del caso Madeleine, de su reapertura. Tenemos ya en nuestro plató a un invitado, José Ramón Gordejuela, criminólogo, investigador, arratsaldeon. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Bueno, antes de nada, preguntarte si a lo largo de tu carrera te has encontrado con algún tipo de caso, en este caso no similar, porque parece ser, y supuestamente tenemos todos los datos sobre la mesa, él incluso habría llamado al 112, ¿no? ¿Te has encontrado a lo largo de tu carrera este tipo de casos? Hombre, realmente lo que yo veo por los datos que tenemos, porque todavía son datos pues, oficiosos, vamos a decir, en relación a... lo primero me gustaría no estigmatizar a las personas que sufren, en este caso, esquizofrenia. Así es. Es decir, una persona que sufre esta enfermedad psiquiátrica puede perfectamente convivir en una sociedad y estar adaptada siempre y cuando esté medicada. Correcto. Al final es un control de la dopamina, en este caso, ¿no? Claro, pero ese control lo tiene que hacer quizás su entorno, ¿no? Claro, ¿Y hasta qué punto en este caso al menos? Efectivamente, el problema es que el entorno que él tenía eran lo más cercano con quien convivieran sus padres, que probablemente estaban más para atenderles que para ellos atender a una persona con este problema. Sí, las primeras informaciones que tenemos al respecto, al parecer nos dicen que incluso Julen, los padres estarían pensando o en trámites, es una información periodística que hemos podido leer hoy, de echarle, vamos a decirlo así con todos los cuidados, de casa, porque igual no podían con él. Claro, pero a mí me suscitas toda una pregunta que bueno, ya se ha reflejado. Casos en los que parece que el devenir te va llevando a una dinámica que parece que no tiene salida, que esta es la salida final. Parece que es la historia de una muerte anunciada, ¿no? De alguna manera. Antes se ha comentado en otro caso anterior que las consecuencias fueron fatales también, la misma historia, y en esta, dice todo el mundo, dice ahora, sí, es que se veía venir. Yo no sé si no hay... Claro, tiene que haber un representante legal en este caso. Yo no sé, los padres, él es mayor de edad. Claro. ¿En qué medida se puede intervenir la hermana en este momento también? No sé si podría intervenir o no podría intervenir. Es una pregunta que yo me hago y que la lanzo, ¿no? Porque si realmente se ve... yo estoy completamente de acuerdo, el tema de la esquizofrenia hay mucha gente que la padece, pero la tiene controlada y bueno, son gente absolutamente normales mientras tenga ese control, ¿no? El problema es cuando ese control se deshace o se pierde. Mira, es una pregunta que vamos a plantear por teléfono a un psiquiatra, Jon Ander, arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué tal? De confirmarse los datos sobre este caso que seguro tú bien conoces, ¿estaríamos, te pregunto, ante un brote psicótico? Un brote psicótico diríamos que es dentro del curso de una enfermedad un episodio en el que la sintomatología aumenta muchísimo, ¿no? Yo no creo que estemos ante un brote psicótico. Si hay un diagnóstico de esquizofrenia, estamos ante una esquizofrenia. Ajá. Mi duda es que esos dos, desconozco si esta persona estaba tratada o no, o en caso de estar tratada, si tomaba el tratamiento o no. Claro. Que es una de las grandes penas que tenemos en la consulta siempre. Esa es la gran cuestión. ¿Hasta qué punto, y se planteaba aquí Julen Madina, el hecho de que alguien puede, familiares quizá, ¿no?, forzarle
quizá un internamiento, porque vea que, por ejemplo, no se está tomando la medicación, que puede ser un peligro para sí mismo y para quienes le rodean, ¿o no? Sí, mira, yo te cuento mi última experiencia. Tuve que, llegó un paciente a la consulta, ese paciente era una esquizofrenia no filiada, o sea, no diagnosticado previamente, entonces avisé a la familia y la familia le costaba asumir todo eso, ¿no? Bueno, al final tuve que ir al juzgado, pedir permiso al juez, se hace siempre vía judicial, llamar a la Ertzaintza y fuimos con la Ertzaintza al sitio donde trabajaba y bueno, ahí se cogió el paciente, llegó una ambulancia, se le ingresó y se le trató, y ese paciente ha mejorado muchísimo. En casos en los que el paciente no puede razonar, nosotros realizamos lo que son ingresos vía judicial, o sea, ingresamos al paciente y desde el centro hospitalario se envía un fax al juzgado correspondiente para que el juzgado autorice ese ingreso, ¿no? Pero de todas formas, en casos de este tipo o en casos así, cualquier miembro de la familia puede solicitar el ingreso, incluso el propio médico de cabecera o cualquier funcionario público. Sí, ¿y es un proceso largo? ¿Largo, farragoso, burocráticamente hablando? Es un proceso que no es largo, pero en el que muchas veces los médicos nos encontramos con pocas facilidades, porque te encuentras desde una resistencia de la familia a una resistencia del paciente y, como ha dicho Madina ahí, como es mayor de edad, pues ya está, pero su razonamiento no está bien. Entonces ahí es cuando hay que intervenir. Ahí, claro, toda la responsabilidad recae en nosotros, en los psiquiatras, o en el médico que le esté tratando en ese momento, y siempre pedimos autorización judicial. Claro, decía lo del proceso si era largo o no, porque claro, en estas cuestiones que se alargan mucho en el tiempo luego es cuando decimos, ay, se veía venir, ¿por qué no se ha hecho algo antes? Me gustaría preguntarte como psiquiatra, el hecho de que una persona sea esquizofrénica, que no se tome su medicación, ¿qué tipo de acciones le puede llevar a realizar? ¿Esta sería una de ellas? Hay que decir claro para toda la gente que esté escuchando que en principio la gran mayoría de esquizofrénicos no van a ser ni agresivos ni violentos. ¿De acuerdo? Entonces, eso vaya por descontado. Vaya por descontado. Entonces, ¿qué le pasa al esquizofrénico? Bueno, depende de los síntomas que vaya teniendo. Suele haber una percepción del entorno hostil. O sea, están en contra de mí, hablan de mí, se ríen de mí, entienden la realidad de otra forma, ¿no? Y casi siempre es hostil. Entonces esas personas tienen un gran sufrimiento dentro, intentan aislarse, no se van a comunicar. Va a ser esa persona que tú vas a ver un poco sola muchas veces, aislada, pues porque en realidad le da miedo el entorno. Ya. Y fíjate... Luego hay que ver si hay alucinaciones o no, auditivas o lo que haya, voces que estén hablando en su cerebro o que le estén incitando a hacer cosas. Este caso sí podría igual encajar en alguno de esos tipos. Decía que fíjate que tú dices, ¿no? Pueden pensar que hay alguien que está hablando de mí, que no me quieren, etcétera. Y sin embargo, en este caso, de confirmarse, el supuesto parricida ha agredido a quien le acoge en su seno, en su hogar, porque bueno, no tenía trabajo, estaba en una situación crítica y quien le está ayudando es contra quien presuntamente arremete. Claro, porque posiblemente el padre le daría consejos, le diría hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y él en su realidad alterada lo percibe como un ataque continuo. ¿Entiendes? Entonces se siente muy, muy agredido y en ese momento se defiende. Hay algo que nos ha llamado la atención y es el hecho de que él mismo llamó, según estas informaciones, al 112, una vez presuntamente hubiera cometido ese parricidio. ¿Querría esto decir que hubiera sido plenamente consciente de que había hecho algo malo, de que su madre estaría en peligro al haber abierto la espita del gas? ¿Distinguiría entre el bien y el mal? Bueno, esa es siempre la gran duda o la gran pregunta para ver si esa persona es imputable o inimputable, o sea, si está actuando en pleno uso de razón o no. Yo creo que en el momento de lo que realiza, yo quiero suponer que sus facultades están completamente alteradas. Para un segundo después ver aquello y pedir ayuda, ¿no? O pedir cierta ayuda, por lo menos, para la otra persona. Y luego el hecho de ese intento de suicidio. Es decir, ¿hasta qué punto, entroncando un poco con la misma línea, ¿no? Decir, ¿qué he hecho? Acabo con mi vida. Bueno, ¿qué he hecho? Hay que tener en cuenta que un porcentaje importante de esquizofrénicos se acaban suicidando porque no aguantan el sufrimiento, sin llegar a realizar ninguna acción de este tipo. Entonces,
quizá el sufrimiento de esa persona a lo largo de los años era inmenso también. No estoy justificando lo que ha hecho, Sí, se simplemente, entiende. trato de que entendamos cómo se vive una esquizofrenia. Cuando tú ves los dibujos que hacen, son siempre horrorosos. Es algo que es horripilante siempre. O sea, hay un sufrimiento interno terrible. Entonces, son personas que hay que ayudarles. Y además tenemos medios, hay medicación ahora mismo que es pues bastante buena, desde luego nada que ver con lo de hace 20 años, y que pueden llegar ya a llevar una vida prácticamente normal al 95-99%. Yonander, ¿y no hay ninguna manera de poder que se tomen esa medicación incluso Bueno, nosotros a sabiendas de que no la están tomando, ¿no? Porque hay veces que no la quieren tomar? Eso es, cuando detectamos que la medicación no se está tomando, que es un caso habitual, porque imaginaros nosotros mismos, a veces para tomar un antibiótico 8 días, al 5.º día estás hasta el gorro y dices, bueno, ya estoy bien, ¿no? Pues ellos perciben lo mismo, pero con una medicación que hay que tomar todos los días durante años y años y posiblemente toda tu vida. Bueno, cuando nosotros detectamos que esa medicación, o sea, que hay un incumplimiento terapéutico, o sea, que esa medicación no se está tomando, lo que hacemos es pautamos la medicación, pero inyectada en componentes que duran un mes. Entonces se lleva un control estricto en el servicio mental de la zona y cada mes se inyecta la medicación, sabiendo que dura un mes. Bueno, hay pacientes que hay que inyectarles cada 15 días o cada mes o cada 3 semanas. Pero en la mayoría de los casos de ese tipo hay un control exhaustivo con medicación. Es una medicación que se llama DEPOT, porque se va soltando muy poco a poco, o de liberación retardada, y es terapéutica durante un mes, con lo que, claro, para nosotros eso ha sido una gran arma terapéutica. Muy bien, pues Yonander Bilbao, muchísimas gracias por tu intervención. Pues a vosotros. Es que ricasco. Venga. Y desde luego me hago eco de las palabras del doctor, también tuyas, José Ra, de esa desestigmatización de las personas que padecen esta enfermedad, estos esquizofrénicos. Se nos achaca a los medios de comunicación que solo se habla de estos temas cuando hay un caso similar al que estamos comentando, Íñigo. Sí, pues que yo creo que en esa misma línea habría que recordar, ¿no?, otra serie de casos en los que probablemente no hay una diagnosis de esquizofrenia o de enfermedad mental y sin embargo, pues bueno, pues situaciones y noticias tan crueles como la que estamos comentando hemos solido ver. Por tanto, yo solo me puedo sumar a ese llamamiento, ¿no?, de evitar estigmatizar esta enfermedad, que yo creo que todos conocemos más o menos cerca y todos más o menos cerca conocemos casos en los que la vida que lleva este tipo de gente es totalmente normal, como explicaba Yonander, el psiquiatra que entra por teléfono. Entonces, efectivamente, yo creo que es que intentar ahora achacar a una serie de circunstancias médicas el hecho en sí, pues bueno, parece razonable, pero al mismo tiempo también yo creo que hay claro, hay un 95% de gente que no da ningún problema, que tiene una vida normal, no los vamos a estigmatizar, pero cuando hay casos graves como este, que te lleva incluso a matar a su propio padre y decir, porque no hay una sustancia... Presuntamente. ¿Qué tipo de intervención tiene que haber? Decían que la familia estaba pensando echarle de casa, ver alguna forma de que haya algún tipo de internamiento. Es decir, también las instituciones de alguna manera tienen que tener también centros de asistencia y de acogida para gente que la convivencia no es posible, para evitar que se den estas circunstancias, porque este chico parece que también tenía algunos antecedentes de violencia doméstica o con su... Claro, pero igual estaba directamente vinculado, claro, ¿no? Hay casos excepcionales, los que sean, pero que realmente llevan situaciones graves que se pueden arremeter con su padre o contra el vecino. Entonces, tú como vecina dices, ¿qué puede hacer o cómo tiene que intervenir para evitar estas echamos las manos a la cabeza? ¿Quién tiene la responsabilidad? Hemos escuchado al psiquiatra. Muchas veces ellos incluso tienen las manos al final, atadas, ¿no, José Ramón? Claro, sí. En este sentido, yo creo que se dan más circunstancias, además, porque tampoco sabemos si el desencadenante, porque no lo sabemos, ha sido un brote, en este caso, psicótico o lo que fuese. Pero se dan circunstancias también sociolaborales, según lo que parecen los indicios que tenemos, en que esta es una persona que estaba separada, que al parecer pues había tenido problemas también de violencia doméstica. No, muy inestable. Sí. Claro, en este sentido, ¿no? Después era un parado de larga duración, que al final todas estas características a cualquier persona le minan. Le alteran. vamos, te pueden minar. Y si además lo mezclamos con, probablemente, yo estoy de acuerdo con el doctor, si la causa ha sido, en este caso, la enfermedad que él tenía, probablemente ha podido ser la causa, pero después, como tú bien decías, se ha podido dar cuenta
de lo que ha hecho una vez de que ya ha discernir ocurrido. entre el bien y el mal. Eso es muy complicado de determinar, nos lo decía Claro, el hombre, y va a ser psiquiatra, ¿no? complicado de determinar si estaba bajo los efectos de esta enfermedad que él tenía diagnosticada. Claro. Porque ahí va a estar el eximente o no eximente de la culpabilidad. También Sería inimputable en el legal. caso de estar bajo Sí, esa situación. por supuesto, sí. No se le podría juzgar, ¿no? No, no, efectivamente. Como el caso de lo ocurrido en Santuchu con este hombre que también, Correcto. joven iraní, ¿no? Que padecía Eso es, era inimputable. enfermedad. Después claro. otra cosa es que en este caso parece que está muy grave y que no va a salir, pero otra cosa es que después pues utilizan otro tipo de sistemas, ¿no? Un internamiento o lo que fuere. Bueno, desde luego que nos ha puesto los pelos de punta el caso. Conmocionada toda la ciudad, toda la localidad y desde luego también muy conmocionada, y decía, ese se veía venir, lo decía su propia hermana delante de las cámaras de Euskal Telebista. No solamente decía eso, iba mucho más allá, le deseaba toda suerte de males a su hermano. Escuchen. Intentábamos que mayormente que lo tratase un médico, o que lo tratase un médico y llevaría una medicación, porque él tenía trastorno de la personalidad, y queríamos eso, o que lo echarían y lo llevarían a algún sitio. Yo incluso le decía, pues vete de casa y déjanos que nosotras podamos cuidar a nuestros padres. Nos amenazaba y amenazaba y amenazaba. Y mi padre sabía que lo iba a matar. Mi padre sabía, cualquier día yo no amanezco, pero así, con miedo, llevaban ya muchos años. Mi madre se puso un cerrojo en todo, detrás de la puerta de su cuarto, para si entraba oírle. Yo le decía, pues venos a mi casa, o yo prefiero antes de que os mate llevaros a la residencia, por lo menos vais a estar a salvo. Pero claro, él como no ha trabajado nunca, también nosotros, mi hermana y yo, nos volvíamos locas, porque nosotros decíamos, bueno, si le llevamos a mis padres a la residencia, ¿de qué come él? ¿Y de qué paga el piso? ¿De qué paga la luz? ¿De qué paga el agua? La preocupación al final hasta el extremo, también preocupación por el hermano y también preocupación por los padres. Sí, al final, a mí de aquí la única reflexión que ya, porque evidentemente son hechos consumados y aquí pues lo único que nos queda es comentarlo ya, ¿no? Pero, hombre, ante una situación similar, que no se queden, teníamos, no, presentar una denuncia y realmente esa persona hay que internarla y hay que tratarla, porque bueno, todos alrededor dicen que era violento o se manifestaba de una manera violenta en la familia, están observando toda esa problemática. Pues entonces, bueno, es lo que decía la hermana, ¿no, José Ramón? O sea, el hecho hay que intervenir judicialmente, hay que intervenir judicialmente, no hay otra, o sea, es su hermano, fíjate tú, con qué dureza está hablando su hermano, intervenir, que es mucho más aséptico, porque aparte le vas a hacer un bien, al final, si interviene judicialmente, le van a tratar correctamente y bueno, pues en la medida que se pueda se recuperará, ¿no? Pues eso es un poco la historia. Que lo que no sabemos todavía es si han mediado denuncias. Yo por lo menos no tengo ese conocimiento. Porque si no se denuncia, desde luego es imposible poner desde ese Las punto únicas de vista denuncias de las que hemos tenido constancia a través de la prensa escrita ha sido el hecho de esa violencia de género, esa acusación por parte de su ex pareja de lo referido. Decíamos que en algunos casos la propia hermana aseguraba, ¿no?, que era una persona violenta ya desde que era muy joven, ¿no? Y que ella misma había recibido amenazas, ¿no? Sus hermanas, los padres. En ese sentido, claro, es que carecemos de datos, pero efectivamente una denuncia con antecedentes de violencia de género, con amenazas por parte de las hermanas, recibidas por parte de las hermanas, amenazas recibidas por sus padres, pues yo creo que difícilmente no hubiera tenido una acción legal en ese sentido. Pero es que estábamos hablando de castillos en el aire, desconocemos si ha habido esa denuncia, si efectivamente el sistema judicial en ese sentido no había actuado a pesar de las denuncias o efectivamente no ha habido denuncias. Claro, es complicado y hablar de esto. Lo que sí sabemos es que ha habido más casos, ¿verdad, Andoni? Sí, desgraciadamente sí, hay otras localidades que se han visto envueltas en episodios con estas características. Vamos a sacar como muestra dos ejemplos. 25 de mayo de este mismo año, la localidad vizcaína Tranquila de Muxica vivió un episodio similar. Una mujer, una vecina de 56 años, decidía acabar con la vida de su madre de 83. Lo hacía con un hacha, rompía la tranquilidad del municipio y ella misma es la que llamaba al 112 para asegurar que había acabado con la vida o por lo menos que había herido, luego fallecía, los servicios sanitarios no podían hacer nada por la vida de su madre, pero ella misma llamaba al 112 para decir que había cometido el hecho. Días después era ingresada a la unidad psiquiátrica del hospital de Galdacao. Quienes le conocían entonces aseguraban que a esa chica sufría depresiones por el fallecimiento de su padre
de un hermano y porque se había divorciado. Segundo ejemplo, con un elemento también común al que estamos analizando hoy de Zaya y a este de Muxica, y es lo que decíamos antes, la inimputabilidad de los hechos, porque el joven, el protagonista, sufría esquizofrenia paranoide. Ocurría en Portugalete, junio de 2011. Un chico que iba a cumplir la mayoría de edad asesinaba a su madre y a su hermano de 11 años, lo hacía a martillazos. Bueno, pues él mismo también acudía a la comisaría de la Policía Municipal de Sestao para decir textualmente: acabo de matar a 2 personas. Después se le juzgaría y la sentencia le declararía eximente, le eximiría de responsabilidad por eso, porque sufría esquizofrenia paranoide. Le ingresaban durante 8 años en un psiquiátrico. Bueno, ahora nos echamos las manos a la cabeza. ¿Quién tiene la responsabilidad? 902-540-541. Queremos que nos llaméis si vives en Zaya, si conocías esta situación. Nuestros teléfonos están abiertos, pero desde luego que también lo comentábamos, esta persona, pues al parecer se habría intentado suicidar en las vías del tren. Algo que ha ocurrido, un hecho insólito, no tenemos muchos más datos, en Irún. En Irún, sí, es un acontecimiento, bueno, es un suceso que está investigando ya Euskotren. De momento investiga las circunstancias en las que se ha producido. Por motivos que se desconocen, el joven permanecía sobre las 7 menos cuarto de la mañana tumbado entre los raíles de Euskotren en el apeadero irunés de Velascoenea. Según Euskotren, estaba dormido. Repetimos, son hechos que investiga ahora mismo la compañía, pero queda por determinar si la víctima estaba de pie o tumbado y se habría incorporado al escuchar el sonido del tren al acercarse. Bueno, la máquina le golpeó de tal forma que no salió despedido, sino que quedó tendido entre las vías del vagón. ¿Cuál es su estado ahora mismo? Está ingresado en el hospital Donostia de forma grave. Lo que nos dicen es que está en la unidad de cuidados intensivos con heridas en una pierna, policontusiones y un fuerte golpe en la cabeza. Bueno, pues nuestro llamamiento está surtiendo su efecto. En el 902-540-541 hemos recibido la llamada de una vecina de Zaya. Nos dice que no quiere entrar, también un poco por respeto a la familia, por lo ocurrido, y asegura que existían denuncias y que esta persona, este presunto parricida, tendría atemorizada a toda la familia, como bien hemos escuchado el relato de la propia hermana. Nuestro teléfono continúa abierto para hablar de este asunto y la investigación está bajo el secreto de sumario. Iremos desgranándola a lo largo de los próximos días. Otra investigación que se ha, no sé si decir reabierto, pero de qué manera se ha reavivado, es el caso de la pequeña Madeleine. Ustedes se acuerdan de ella, ¿verdad? Y la están viendo. Es esta niña de 3 años que pasaba sus vacaciones con sus padres en un hotel del Algarve, en Portugal. Los padres se iban a a cenar con unos amigos. Ella se quedaba durmiendo con sus hermanos gemelos y la niña desaparecía. Se reabre el caso. ¿Por qué? Lo hizo la Policía Metropolitana de Londres ante la presión de los padres. Resulta que esta misma noche se emite en la BBC de Londres una recreación de lo que ocurrió. Quizá eso pueda aportar más datos. Lo que sí conocemos, Andoni, es que ya se ha publicado un retrato robot de una persona a la que se le vio merodeando en la zona, ¿no? En la noche de autos. Son 7 años de un caso que intriga al Reino Unido, que intriga al mundo. Como preámbulo de las investigaciones, esta noche la BBC a las 9 hora británica emitirá ese documental con nuevas revelaciones, entre ellas 2 versiones diferentes del retrato robot. Es un hombre, ahí lo están viendo, de mediana edad, con pelo moreno y con ojos claros. Fue visto en las inmediaciones del apartamento donde desapareció la niña el 3 de mayo de 2007. Bueno, el inspector jefe de la policía británica lo que pide es que la gente se fije muy bien en ese retrato robot. No solo se va a emitir el documental en el Reino Unido, también en Holanda, en otros países, y quiere que la gente se fije en ese retrato y pueda aportar información, datos que esclarezcan lo sucedido. Es un hombre, dice la policía británica, que puede ser clave o no, pero es de vital importancia, dice la policía, hablar con él para ver qué pasó entre las 9 y las 10:30 de la noche. Es el momento en el que efectivamente los padres estaban cenando con unos amigos y Madeleine dormía con sus hermanos gemelos. En total, la policía ha interrogado a 442 testigos, ha identificado a 41 personas, de ellas 15 británicas, y lo que trata de saber es eso, es decir, poder contactar con gente que a esa hora
estaba en la zona para ver La qué gran sucedió. pregunta que vamos a plantear en esta mesa, nuestro experto, nuestro criminólogo, es si casi 7 años después puede haber pistas fiables que puedan aportar un esclarecimiento del caso. Si casi 7 años después hay alguien que pueda recordar que vio a alguien que se parecía a esa persona. Pero antes vamos a recordar el caso. El caso de la niña Madeleine McCann es un auténtico suceso misterioso desde que desapareciera un 3 de mayo de 2007, cuando la familia McCann disfrutaba de unas plácidas vacaciones en un hotel de Praia da Luz en el Algarve portugués. Aquella noche los padres de Madeleine dejaban a esta y a sus hermanos durmiendo plácidamente mientras ellos cenaban y tomaban unas copas junto a unos amigos en un local cercano. La pesadilla comenzó en el mismo momento en el que los padres, en una visita nocturna, observaron que la pequeña niña rubia había desaparecido de su cama. Inmediatamente, tanto policía local como británica e incluso la familia lanzó una campaña mundial para dar con los secuestradores de la pequeña Madeleine. 15 días después, se abría una página web para recabar información y apoyo donde colaboraron desde estrellas del deporte británico hasta el Papa Benedicto XVI, pasando por la escritora J.K. Rowling o el multimillonario Richard Branson. Las investigaciones policiales, tanto lusas como británicas, siempre estuvieron salpicadas de oscurantismo, sobre todo por la presión de la prensa amarillista, quien encontró un filón en el supuesto secuestro de Madeleine. Los tabloides británicos apuntaron directamente a sus padres y el 6 de septiembre de 2007 Gerry McCann fue declarada oficialmente sospechosa. Se les acusó de haber asesinado a su hija con somníferos, se les imputó también haberla lanzado al mar. Incluso no fueron pocas las revistas o programas de televisión que vendieron imágenes de niñas rubias paseando por países vecinos. El 21 de julio de 2008 el caso queda cerrado. No hay pistas, no hay líneas de investigación. Casi 5 años después, el pasado julio, y ante la insistencia de la familia McCann, la Policía Metropolitana de Londres decide iniciar su propia investigación, aunque hasta el momento sin permiso de las autoridades portuguesas, ya que la aparición de 41 nuevos sospechosos abre una nueva ventana a la esperanza. Esperanza de saber, al menos, qué ocurrió aquel 3 de mayo en Praia da Luz. Pues sí, la esperanza desde luego que es lo último que se pierde. Pero te quiero preguntar, José Ramón, ¿se podrían encontrar a estas alturas de la investigación pruebas fiables, pruebas que aporten algo? Hombre, lo está investigando Scotland Yard, por lo tanto, pero bajo mi punto de vista yo creo que no. Que ha pasado mucho de tiempo. Una forma, analizando cómo ha sido además el caso, que ha sido un caso muy difícil en diferentes países, que en el 2008 se cerró la investigación por parte de las autoridades portuguesas, que se cerraron en el 2011 por la presión que en este caso que ejerce la familia, que tiene muchas influencias, que el primer ministro británico es el que coge las riendas y dice ahora abrimos el caso otra vez. No sé, ¿Llama la atención? A mí mucho porque existen muchos intereses, bajo mi punto de vista, y sé que esto no es popular, pero existen intereses económicos y intereses probablemente políticos también, bajo mi punto de vista. ¿A qué te refieres? Hombre, debemos de tener en cuenta que en base a este caso se creó una fundación, la Fundación Madeleine, que ha movido millones de euros. Solamente en todas las sentencias que han tenido, pues porque claro, los padres han denunciado muchos medios de comunicación por daño a su imagen, ¿no? Por todo lo claro, que se ha dicho, millones y millones. Sí, bueno, ellos hay que recordar que fueron imputados también en su momento y además con pruebas, y parecía una vía bastante lógica, ¿no? De seguir. Se encontró, no sé si recordáis, se encontró sangre, se encontraron fluidos, se encontró incluso pelos o sustancias capilares en las cuales se veía que esa niña había estado sedada. En este caso, no hay que olvidar que sus padres eran médicos. Efectivamente, son médicos. Me ha parecido todo muy complejo, como estaba comentando. Aparte, después, lo mediático que se hizo, ¿no? Lo mediático que se hizo, lo mediático que sigue siendo, lo complicado y lo tenso que resultó para la pareja, que eso originó también una tensión entre Inglaterra y Portugal, entre los servicios de investigación. Todo no me ha parecido que llevara un cauce normal. He visto eso, mucho dinero pues que era para la investigación, decían, ahora publican un libro basado en esto,
realmente me resulta todo extraño, muy confuso. ¿Oscuro? Sí. Pero... Sí, no le veo claridad. Yo como padre sí que entiendo que tengan... Claro, eso sí lo entiendo, pero sí que no entiendo esa primera parte que fue muy confusa, con muchas contradicciones, que no se aclararon en ningún momento. Aseguraban que la madre lo estaba pasando tan mal que temían que fuera a hacer algo con su vida, pues, Yo no cuestiono eso, me imagino, pero me refiero que a mí, personalmente, me ha parecido todo muy confuso. Y la primera parte, sobre todo, y hasta que se cerró la investigación, las tensiones que se originaron dentro de la policía portuguesa fueron muy evidentes. José Rato es investigador. También otra de las cuestiones que se está analizando son los datos de los móviles que circulaban por allí, por la zona, en la noche de autos. ¿Qué tipo de información se puede sacar de esos datos? Estamos hablando de 6 años y medio más tarde de estos datos. Los datos de un móvil son los que todos sabemos, los que quedan reflejados, que por mucho que los borremos, estos datos sí que van a los servidores, en este caso de las compañías de telecomunicaciones. Depende de qué compañía y en qué país estén ubicados, porque la legislación probablemente será diferente a la legislación de telecomunicaciones y de la ley de protección de datos en este sentido. Pero probablemente esos datos, creo yo, por lo menos aquí en algunas compañías sucede así, no tiene obligación de tener esos datos más de 5 años en servidores, porque si no esto sería imposible, necesitarían unos servidores gigantescos en este sentido. Yo no sé con qué información cuentan, probablemente cuenten con la información de las investigaciones anteriores que, como bien comentáis, policía portuguesa, policía británica y agencias de investigación, como Método 3, la famosa agencia de investigación Método 3, que esto podríamos... Mucho, que podríamos hablar mucho, con un contrato millonario, con unas promesas incumplibles, en principio, que hay también de eso también podríamos hablar. Bueno, pues lo vamos a hacer, pero serán unos minutos, lo que dura nuestra publicidad. Hasta ahora. Una y 12 minutos de la tarde, aquí seguimos hablando de esa reapertura, de esas novedades, mejor dicho, sobre el caso de la pequeña Madeleine. Ya saben ustedes, esta noche la BBC emite una recreación de lo ocurrido en esa Praia da Luz, en ese Algarve portugués, momento y lugar en el que desaparecía la pequeña Madeleine, que ahora contaría con más o menos unos 10 años. Tenemos aquí en nuestro plató a un experto, a un investigador, a un criminólogo. Me gustaría preguntarte, José Ramón Gordejuela, hasta qué punto en las primeras 48 horas es vital moverse e intentar localizar un crío que ha desaparecido. Las primeras 24 horas o menos son, como tú dices, vitales. Es decir, cuando ese porcentaje mínimo, que es un 1 o un 2% de los menores desaparecidos, son desaparecidos porque al final van a morir, o sea, es un homicidio, mueren el 75% en las primeras horas. En las primeras horas hablamos de 12 horas. ¿Tú crees que se hicieron bien las cosas en el caso de Madeleine? Probablemente a lo mejor se tardó un poquito más. Tenemos casos más recientes, que no es el de Madeleine, como Marta del Castillo, que sí que se denuncia que se tardó mucho. Se tardó mucho en comenzar a actuar y en denunciarlo, y que comenzasen a actuar, en este caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, la esperanza dicen que es lo último que se pierde. Sí. No sé hasta qué punto a estas alturas de la investigación, casi 7 años después, es una frase hecha, que los padres tienen que agarrarse a ella. ¿Tú crees que Madeleine está viva? Hombre, si yo fuese sus padres y sintiese por mi hija desaparecida lo que tiene que sentir un padre o una madre por su hija, desde luego que me aferraría a un clavo ardiendo. Es que esta niña no ha aparecido, eso que no se nos olvide, y por muchas influencias que tengan sus padres, pelean, por supuesto, y mueren Roma con Santiago, que hasta fueron a ver al Papa. Y como alguna vez nos ha conmocionado las noticias cuando hemos encontrado a no sé qué niña que apareció en la casa de no sé qué vecino después de no sé cuántos años, y en Alemania, y no sé dónde, hemos visto casos de crías que habían desaparecido con 5 años y después han aparecido 15 años después, pues dices tú, pues si los padres tienen mucha fuerza y mucha influencia para peleárselo, otra cosa es que qué pena otros niños, decíamos antes Jeremy, desapareció a la vez que Madeleine, y otros niños como estos que desaparecen y que ahí se quedan en el olvido. No sé hasta qué punto la recreación que esta noche se va a emitir en la televisión inglesa va a promover a que haya muchas llamadas, falsas pistas, porque con el propio caso de Madeleine veíamos que aparecían Madeleines en Cartagena, en Malta, bueno, por toda Europa prácticamente, ¿no? ¿Tú crees que va a suscitar muchas llamadas? Por supuesto que va a generar. Y también, pero con eso se cuenta. O sea, cuando se hace este tipo de actuaciones, estos llamamientos, vamos a decir, masivos, se cuenta con ese. Lo que pasa es que después los especialistas van cribando de alguna forma las llamadas.
Lo que yo tengo mis serias dudas es que pueda haber, pues eso, llamadas que puedan solucionar algo. Antes estábamos viendo un retrato robot, sí, en este ahora sentido. Lo vamos a ver. Claro, un retrato robot, pero que está hecho en base a la descripción de alguien que hace 7 años le vio. O sea, que tiene mucho que ver con la descripción, la capacidad descriptiva que tú puedas tener para un retrato robot, que al final esto es un software. O sea, con un software lo realizan. Y después ese retrato robot es de esa persona que lo recuerda una persona de hace 7 años, de una persona de hace 7 años, que es tan sencillo cambiar. Sí, la cara, la fisonomía. No, yo ese ejercicio lo suelo hacer de vez en cuando. Digo, a ver, ¿cómo diría yo un retrato de bebé? A ver, las cejas, la barbilla, la nariz, las orejas. Y personas conocidas que tratas habitualmente y dices, esto es muy complejo. Difícil. Pero bueno, ¿qué aspecto tendría ahora mismo Madeleine? Porque también es una recreación que se ha hecho, ahora mismo tendría en torno a los 10 años y con una característica muy marcada, esa marca que tiene en el ojo, Andoni. Estamos viendo, efectivamente, y esa fotografía es la que proporcionó la policía británica a la portuguesa el año pasado para que reabriera el caso. Lo cerró, lo recordábamos hace unos momentos, en 2008. Bueno, pues el año pasado la policía británica aporta esta foto, esta recreación de la edad real, con aproximadamente 10 años, que Madeleine tendría en la actualidad. Es una foto que en su día distribuyó por todo el mundo para que efectivamente quien la viera o quien pudiese aportar información lo hiciese. Si mal no recuerdo, Madeleine tenía 2 hermanos gemelos, ¿no? Sí, Una hermana y un hermano. es. Supongo que habrán tomado algunos rasgos fisionómicos de la situación actual de su hermana para establecer esta foto, porque de lo contrario, paralelismo, ¿no? Claro, la simulación 7 años después sería... Pero es verdad que viendo a esa niña, hoy en el mundo habrá 5.000 personas que han visto una niña parecida, con lo cual claro, se abre un escenario de incógnitas, de dudas, de falsas esperanzas en muchos casos, que efectivamente, como bien decía José Ramón, pues hombre, desde la perspectiva de los padres que sigan luchando, a pesar de que a mí también este caso, pues en muchos casos me huele rarísimo, pero bueno, que sigan luchando, pero efectivamente la situación es muy complicada. ¿Qué opinión nos merece el hecho de que la persona, el inspector que estuvo al mando de la investigación en Portugal, Gonzalo Amaral, publicara un libro imputando directamente a los padres de Jeremy? Es un libro que bueno, se retiró del mercado porque efectivamente un juez así lo determinó, consideraba que era un libelo y que por lo tanto no tenía que ver la luz. ¿Cómo catalogaríais esa actuación, José Ramón? ¿Te parece algo raro? ¿Es algo habitual? Hombre, es que habría que analizar, que no sé si hay tiempo de cómo fue el caso, pero así, esquematizando un poquito, sabemos que esto fue en el 2007, ¿no? El año mayo del 2007 la desaparición, se inician varias líneas de investigación, con la ayuda de la policía británica se hallan indicios, bueno, se hallan, como hemos comentado antes, restos de sangre, etcétera, que les imputan directamente a los padres. Después existe una presión diplomática muy potente por parte de Gran Bretaña y se cierra el caso allí. Sí, perdón, no, eso lo siguiendo, pero quien publica eso sin estar las cosas demostradas, simplemente por oportunismo o por interés editorial, me parece una barbaridad. Bueno, fue seleccionado, hay que recordar también. Una barbaridad, claro. Porque al final eso es para quien lo hizo un negocio. O sea que... Pero bueno, aquí ha habido muchos negocios. Sí, claro, el esfuerzo... La BBC va a ser una audiencia bestial. Son unos terceros... Me pregunto yo qué coste ha tenido reabrir este caso por parte de la presión de los padres de Madeleine ante el propio David Cameron. 37 personas de Scotland Yard mirando, revisando los papeles, la investigación. Eso no se hace habitualmente. Para reabrir el caso. Sí, para reabrir el caso. Luego otra cosa es ya la investigación, los caminos que lleve, ¿no? Y el coste que eso lleve. ¿Eso está presupuestado? ¿Se sabe de qué cantidad de libras esterlinas estamos hablando? Yo he estado indagando y no está presupuestado como tal. Habría que analizarlo, lo que cuesta un funcionario y etcétera, y todo lo que realmente se ha movido, ¿no? Desde los inicios, muchísimo dinero. Hay que tener en cuenta que la policía portuguesa comenzó con entre 130 y 150 agentes trabajando con helicópteros, etcétera. Que después los británicos decían, no habéis hecho nada. Decían los portugueses, joder, algo hemos hecho. Sí. En este sentido, algo hemos encontrado, ¿no? En algún sentido, algo hemos hecho. Después hay que recordar que lo que comentábamos, en septiembre se contrata a Método 3, una agencia de investigación privada, por 6 meses, 75.000 euros cada mes, que hacen un montante de 450.000 euros. Hay que tener un dinero, también hay que recordar que en esa página web, en esa fundación, se admitieron muchísimas donaciones, porque ese fue un caso que conmocionó y de qué manera la sociedad británica. Lo que no cabe duda que este matrimonio
pues tienen unas influencias muy potentes. O sea, me refiero para que escriban o llamen o se pongan en contacto con Cameron y él decida reabrir el caso, a ver quién es capaz aquí pues tener ese tipo de influencia. Evidentemente esto tiene una influencia muy potente. Para ir moviendo todo como se ha movido, es que a mí lo que me parece desde el principio muy confuso, ellos fueron imputados, pero se cerró la investigación, a mí la sensación personal me dio que se cerró la investigación en falso. En Portugal, en falso. 2008. Yo creo que eso ha sido un poco la consecuencia. Bueno, esta persona después, el que llevaba la investigación, se fue apartado completamente del caso. Entonces yo creo que todo como se ha hecho, o por lo menos mi sensación personal, es que se ha cerrado en falso, que ha habido presiones mediáticas muy potentes, presiones políticas muy potentes. ¿Con qué fin? ¿O qué, por qué se quiere ocultar? ¿O qué es lo que ha habido por medio? Pues no lo sabré, no sé si lo sabremos. No eres el único que lo piensa, ¿eh? En las redes sociales es un tema que está generando bastante comentario. Y María dice, nunca sabremos lo que pasó con Madeleine. Pedro, Sherlock Holmes ya hubiese resuelto el caso, con cierta ironía. Gorka, 40 horas para denunciar la desaparición. Esperaron 40 horas para denunciar la desaparición. Se pregunta, y Sofía, no pensemos mal de los padres, es monstruoso pensar que han hecho algo así. Pero fueron imputados y después se levantó esa sospecha, Íñigo. Me estoy acordando de un caso del que hemos hablado hace relativamente poco tiempo, el caso de Asunta, ¿no? Esa limpieza luego de imagen, cuando te imputan por la desaparición, posible asesinato de tu hija y luego no es cierto de momento. Por durísimo que pueda sonar, yo creo que desde la perspectiva criminológica es una vía que siempre se valora y en este caso pues había indicios suficientes, al parecer, para poder, por lo menos, considerarla como una vía. De hecho, posible, ahí se inician en el entorno cercano. Yo no tenía ese dato, pero fueron 40 horas las que tardaron en denunciar el caso. Claro, es que en ese sentido hay una responsabilidad también por parte de los padres, ¿no? Que tardan 40 horas en hacer una denuncia. Hay una responsabilidad probablemente desde el primer instante en que les dejan solos a dos niños de 2 años y una niña de 3 años. Y parece comprobado que les daban somníferos, que le parece comprobado que les daban somníferos o les daban algún tipo de producto para dormir, que es cosa rara en un niño. Y que eso le den a niños, hombre, a mí personalmente me parece muy fuerte. Sí. Me parece muy fuerte, ¿no? Claro, entonces, ellos a partir de ahí yo no voy a aventurar nada más, pero eso ya a mí me determina un perfil que no lo entiendo muy bien. Ellos argumentaban que estaban muy cerca, que estaban cenando en un restaurante pero con somníferos los niños, al ladito, y que en realidad si algo hubiera ocurrido les habían escuchado. Obviamente Adela, no lo escucharon. Eres madre también, ¿verdad? Sí, somníferos a niños de 2 años, pues, de 1 año. Por mucho que lloren, ¿qué quieres que te diga? Claro, eso pues jamás, jamás. A partir de ahí yo empiezo a cuestionar muchas cosas. Y por ese hecho aquí te pueden quitar la custodia. En este caso, la custodia. De hecho, la custodia de los gemelos estuvo en entredicho también. Claro, el hecho de hasta qué punto tú no has sido capaz de cuidar a una criatura, estás bajo sospecha de hacer desaparición a tu hija, de qué manera te vas a hacer cargo de tus propios hijos, ¿no? Efectivamente. Es un caso que desde luego, bueno, pues ya veremos cómo evoluciona. Ya me gustaría a mí tener la audiencia que va a tener la BBC esta noche con esa reconstrucción, desde luego que sí, y ojalá que con ella, si salen algún tipo de nuevos datos, de nuevas investigaciones que abran la puerta a localizar con vida a Madeleine McCann, pues ojalá, bienvenidos sean. José Ramón Gordejuela, Milla Esker. Muchas gracias. Esker Ricasco. También otra persona que ha desaparecido, esperemos que se le encuentre prontito, es un hombre de 82 años, ha desaparecido en Ortuella, ¿verdad? Sí, se llama Mauro Vázquez Calleja y lleva desaparecido, según sus familiares, desde el sábado, en paradero desconocido. Hasta ahora estamos muy pendientes de las labores que están llevando a cabo Ertzaintza, Cruz Roja y Día para tratar de localizarle. Tiene 82 años y es tal cual le ven. Esa es su fotografía actual, ese es el estado actual, la fotografía que hemos visto. La familia entiende que su rastro se ha perdido en Portugalete, por lo visto. Por ahí, por la zona cercana al Bayonti, el Videgorri cercano al Bayonti es donde estaba paseando el sábado en el dispositivo de búsqueda. Colaboran, como decimos, la Ertzaintza, la Cruz Roja y la Día, y desde el sábado no se ha dado con su paradero. Ayer durante todo el día se le buscó y hoy las labores han comenzado a las 9 de la mañana. A esta hora no tenemos ninguna novedad. ¿Podemos poner la foto? Ahí está la foto, ¿verdad? Mauro vecino de Vázquez Calleja, vecino de Ortuella, 82 años, desaparecido desde el sábado por la tarde, que es cuando la familia denuncia su desaparición. Muy bien, pues vamos a dejar aquí este asunto. Nos vamos a dedicar ahora a alertarles de una situación en la que ustedes pueden caer. Ojalá que no sea así. Estamos hablando de personas que buscan en portales de internet, por ejemplo, una opción de trabajo en el extranjero y se encuentran con un panorama maravilloso, idílico. Es el caso de lo ocurrido en Alemania,
En este caso estamos hablando de que hay un grupo de personas, 128 jóvenes, que lo dejan todo, que se van a Alemania, a Erfurt. Hay una empresa que hace una intermediación con sede en Las Rozas, en Madrid. ¿Y qué ocurre? Pues que estos 128 jóvenes, cuando llegan allí, no tenían ni contratos cerrados con empresas, no había clases de alemán. En lugar de un piso compartido, esto que están viendo, una especie de albergue compartido, una residencia en muy malas condiciones, por las que además tenían que pagar 3,5 euros diarios, compartiendo habitación con otras 9 personas. Bueno, las quejas parece que han surtido su efecto, porque ya 64 de los 128 afectados han conseguido un contrato de aprendizaje o de prácticas. Así que os alertamos a todas aquellas personas que ahora mismo estáis pensando en coger un avión, de lanzaros a la aventura, o de esas promesas que en algunas ocasiones son reales, pero en otras no tanto. Decíamos que el caso de Alemania se está de alguna manera arreglando. ¿Qué ocurre aquí? También se dan casos. Voy a saludar a nuestra siguiente invitada, Ollane Caballero, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Cuéntanos, tú eres aparejadora. Vale, ¿estás en situación de desempleo? Sí, bueno, soy autónoma, pero vamos, al final estás a lo que te sale. Bueno, y entonces, ¿cómo decides buscarte la vida? Bueno, pues al final yo todos los días suelo mirar en ese tipo de portales de empleo, pues al final siempre miras a ver si te sale algo o lo que sea. Entonces, de repente, pues un día vi la oferta esa para Londres. ¿Qué en oferta? Este caso era para Londres. ¿Qué ponía en la oferta? Ponía que se necesitaban técnicos y, bueno, una serie de características del puesto, tal, no sé qué. Aparejador, encajadas. Bien. Aparejador no ponía como tal, o sea, ponía técnicos. Entonces, bueno, pues yo, como supuestamente, a ver, tú a la hora de darte de alta en ese tipo de portales de empleo, tú pones como una serie de alertas, ¿no?, de empleo. Entonces, pues me llegó a mi correo electrónico, con lo cual me inscribí. Que alguien buscaba un puesto de trabajo, bueno, con un perfil parecido al tuyo. Eso es. Vale. Entonces cogí y le di a enviar, ¿no? Bueno, inscribirte en la oferta que te salen este tipo de casos. ¿Qué pasa? Que en ese momento me llega un email, pero directamente de la empresa. Y me dice, hemos recibido tu solicitud de trabajo en este portal de empleo. Si estás interesada, estos son los puestos que tenemos disponibles, te dan una lista con los puestos. ¿Sí? Y si quieres, nos vuelves a enviar el currículum vitae. A mí eso no me parece extraño, porque en más de una empresa aquí te pasa que al final quieren hacer lo que es toda la selección, la quieren hacer por su cuenta, con lo cual dejan, digamos, a un lado el portal de empleo y para que trabajes directamente con ellos. ¿Y fue una respuesta rápida? Sí. Es decir, según envías, pum, dicen, ala. A ver, igual ese email, ¿qué sería? ¿En un día? ¿Al día siguiente o así me enviaron? Vale. Y les volví a enviar les envié el currículum vitae y les dije, vale, estaría interesada en este puesto. Al de nada también, no sé si esto fue al día siguiente o el mismo día, no lo sé, te mandan a lo que ellos llaman application form, que digamos sería como una entrevista, pero ¿no?, en papel. Sí, una entrevista. ¿Y ahí qué te piden? Ahí me piden datos, que claro, luego me di cuenta, cuando me enteré de todo, me di cuenta que tienen mi dirección de casa. Datos personales. Eso es. ¿El DNI? DNI también tienen, pero claro, es que el DNI está en el currículum vitae. Ajá. ¿El pasaporte, número de pasaporte también? No, número de pasaporte no, solo me pidieron DNI. Vale. Y luego preguntas típicas de entrevista, de qué tienes tú que no tengan el resto de candidatos. Sí. Hasta ahí todo normal, ¿no? Hasta ahí todo normal. Vale, y tú lo envías era un poco, a esta empresa. ¿Cómo se llama la empresa, por cierto? Carefree Limited. Vale, es para ir advirtiendo también, ¿eh? Sí. A ver, la empresa como tal existe, ¿eh? La empresa existe, porque yo, claro, antes de enviar todo esto, cuando ya me mandan, digo, bueno, voy a investigar a ver qué empresa es esta. Tienen página web, teléfono, tal, no sé qué, hasta ahí. Todo normal. Vale, entonces, bueno, tú envías ese formulario con tus datos, etcétera, etcétera. ¿Y pasa otra vez la selección? Eso es, me mandan un email y me dicen que he pasado, o sea, que han recibido ese formulario y tal, que en unos días me avisarán. Una semana. En una semana me mandan un email que he sido seleccionada. Ajá. Y con un tipo de contrato. O sea, te mandan un contrato y que lo leas, no sé qué, si estás de acuerdo, que envíes la última página firmada por ti. O sea, ya con contrato directamente. Directamente. Sin llegar a hablar por teléfono con ellos, ni nada. En ningún momento. Ni nada. Esto claro, no te a mí dijo... esto me parece raro, porque a ver, solo por una entrevista... ¿No un poco extraño. Claro, sí, pero como supuestamente la empresa existía, todo, o sea, es que al final, como estás a la desesperada, que no tienes nada aquí, pues al final es lo que tiene. Te abre una puerta, ¿no? Eso es. Se te abre una puerta. Entonces... ¿Tú envías el contrato? Miro el contrato, lo leo y tal, y entonces decido ir al colegio de aparejadores para hablar con el gerente. Vale, pero entonces no llegas a enviar el contrato, ¿no? En ese momento eso no. que quede claro. En ese momento no. Primero voy al colegio de aparejadores, quedo con el gerente, miramos el contrato y lo mismo, investigamos un poco la empresa y tal. Claro, él me decía, a ver, yo no te puedo decir más de lo que tú sabes. Aparentemente
parece un contrato legal, un contrato tipo, tal. El contrato venía firmado, la última página venía firmado supuestamente por el director de Recursos Humanos, por el director comercial y por un asesor legal o algo así. ¿Y tú no les llamas por teléfono? No, ese es mi fallo, que no llamo por teléfono. Vale. Todo por email. Claro, porque tampoco me atrevía, porque al final, vale, sí, inglés entiendo y demás, pero a la hora de hablar... Ya, por teléfono es más complicado, sobre ¿no? todo por teléfono. Y sobre todo por teléfono. Sí, que en el tú a tú dices, bueno, me puedo apañar, pero por teléfono es más complicado. Entonces, bueno, pues decido hacer todas las temas por email. Por email. Vale, al decirme el gerente este, a ver, él mismo me dijo, a ver, esto no te va... mandar el contrato firmado, pues al final siempre puedes negar la mayor, que tú no has sido y ya está. Y ya está. Entonces, bueno, pues al día siguiente, el jueves, lo mando y me contestan al de nada que vale, que muchas gracias, tal, no sé qué. No, perdón, antes de enviar el contrato, yo les mando un email diciendo, bueno, antes de firmar, me gustaría saber cuáles van a ser mis funciones como aparejador, porque el caso es que allí no existe la figura de aparejador. Existe el Quantity Surveyor, que sería en este caso para lo que yo opto, o el Building Surveyor. Yo opto por Quantity Surveyor, que al final es el que lleva todo el tema económico de la obra y demás. Y le digo, bueno, como aquí en España funciona diferente, me gustaría saber cuáles... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eso, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis funciones? ¿Y ahí? Y me envían un email. O sea, me dicen, nos alegramos que estés considerando nuestra oferta de empleo, estas van a ser tus funciones. Pim, 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 una lista. Pero si ya te habían ofrecido un contrato. Ya, pero igual, como no, tampoco yo les había pedido las funciones como tal, igual ellos pueden dar por hecho de que tú ya sabes lo que tienes que hacer con esa figura. Vale. Y en algún momento alguien te dice a través de esos emails, mira, me tienes que ingresar en esta cuenta un dinerito, XX, por, no sé, gastos de envío, que suele decirse. Nada. Nada. ¿Y se te habla de algún tipo de alojamiento? Se me habla de alojamiento que ellos tienen para el personal de la empresa, tienen un edificio con diferentes apartamentos. Entonces, una vez que yo ya les mando el contrato firmado, me envían las diferentes opciones. Sí. Pues piso de una habitación, 2 habitaciones, tal, y lo que vale al mes. Sí. Que, claro, era bastante más barato que lo que está el mercado en Londres, con lo cual como que te pican para que les coges a ellos. ¿No? Eso es. Entonces, yo les elijo, les digo, bueno, me gustaría tal, no sé qué, pero antes de decírtelo fijo, me gustaría tener fotos del piso. Me mandan fotos, o sea, es que en 15 minutos, 20 minutos tengo la respuesta. Estamos hablando constantemente de una empresa que existe, una empresa real y con la que tú supuestamente estás constantemente en contacto a través del correo para un puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo termina la historia? ¿Cómo termina la historia? Pues que porque hasta aquí todo parece normal. Claro. Además, partiendo de una posición en la que estás en paro, llevas un tiempo en paro y que de alguna manera se te ha abierto una ventana y estás diciendo, uff, y claro, estás deseoso de creártelo todo, ¿no? Claro. Claro, entonces me mandan supuestamente para reservar el alojamiento, me mandan un formulario, pero que en ningún momento me piden ni datos bancarios ni nada, simplemente nombre, ciudad, edad, quién va a vivir contigo, porque me dicen, en el email que me mandan con el alojamiento, con las descripciones, me dicen que puede venir mi novio a vivir conmigo si quiero. Claro, yo, como ya estamos haciendo la idea esa de irte y tal, mi ama dijo, tú no te vas sola, o sea, voy contigo a ver dónde vas a estar, no vas a ir a ver dónde te van a mandar. A ver dónde se mete mi niña. Eso es. Sí. Pregúntales, les pregunto, me dicen que sí, que tus padres a ver el sitio, estar contigo una temporada. Porque tú supuestamente una vez que ya reservas el alojamiento, eso es privado, es para ti, puede vivir quien quiera contigo y tal, pero te piden el formulario para la reserva, te piden sin problema. Nombre de la persona que va a vivir contigo, en caso de emergencia, o sea, un contacto para en caso de emergencia, mascotas y bueno, no sé qué más. Pero en ningún momento me piden dinero. ¿Y entonces cuándo salta la liebre? ¿Qué claro, yo ahí no envío, yo eso no lo envío porque me tuve que ir a hacer un recao y salí de casa y luego lo envío. Mientras estoy haciendo ese recao, mi cuñada me manda un WhatsApp y me dice, Ollane, ¿has mirado esto? Porque claro, yo todo esto investigué en internet y no vi nada raro de la empresa. Sí. Cuando ya el jueves iba a mandarlo del alojamiento, me dice mi cuñada, oye, Ollane, ¿has visto este foro y tal? ¿Lo has escrito tú? ¿Escribir el qué? Me dice, pon el nombre de la empresa y entra en el tercero o cuarto que sale en Google y tal. Digo, vale. Un foro en el que la gente comenta, pues bueno, lo que le pasa en la vida, lo que le ocurre con empresas o cualquier cosa. Sí, en concreto era un foro que hablaban, pues eso, de este tipo de estafas y demás. Ajá. Entro y veo que hay un chico que ha pegado el mismo email que a mí me llegan
y pregunta, oye, ¿esto nos parece extraño? ¿No os parece, o sea, qué debo hacer? ¿Debo firmar, no firmar? Es que me han mandado un contrato. O sea, exactamente lo mismo que a ti. Y hay alguien que le contesta que sí, que es una estafa. Y entonces digo, tate, no voy a mandar más. O sea, no voy a mandar más información, ni alojamiento, ni nada. Primero me voy a informar. Y a raíz de un contacto de un amigo que tiene mi cuñada en Londres, llaman, digo, mira, me dice, ¿por qué no llamas tú a la empresa? Digo, a ver, no me atrevo. Alguien que se entienda bien, ¿no? O sea, no me atrevo. Es una cuestión muy alguien, delicada. Claro, quiero a alguien que verdaderamente se sepa, o sea, se vaya a entender bien con ellos. Sí. Me dice, pero de todas maneras, mándame nombres de quienes supuestamente han firmado ese contrato, el cargo que tienen en la empresa y tus datos. Entonces ese contacto en Londres llama a la empresa. Llama a la empresa. ¿Y qué pasa? Y le dicen que no, que esas 3 personas no existen. Anda. Pero es que, claro, yo miré, antes de firmar, miré en internet y miré, en concreto, el supuesto director comercial tiene perfil en LinkedIn hecho. Aquí hay algo que no encaja. Entonces, o están suplantando a esa empresa, porque en la empresa, si esas personas no existen y están firmando en su nombre contratos a otras personas, esa empresa también está siendo estafada, ¿no? Claro, el mismo viernes que esta persona llama a la empresa desde Londres, veo que en la página web la propia empresa pone un comunicado. Cuidado, nos ha llegado la noticia que hay gente que está suplantando, o sea, está ofreciendo trabajo en nombre de nuestra empresa, tal. Nosotros no somos, no tenemos ningún tipo de relación con este dominio. Porque claro, en este caso, yo con quien me escribo los emails, en la página web de la empresa no tiene un email como tal, sino tiene el mítico cuestionario en el que tú envías y les llegará, pero solo viene teléfono y el email. Aquí la gran duda es ¿dónde reside la estafa? Es decir, porque a ti no te sacaban dinero, en este caso tú no enviaste dinero. ¿Dónde reside esa estafa? Claro, pero me imagino que si yo hubiese seguido el alojamiento tal, hubiesen sacado algo fijo, porque me hablaban de que ellos se encargaban del viaje, de los billetes de avión, de tal, del mensajero que me iba a llegar a casa y tal. Me imagino que los siguientes pasos hubieran tenido ya con paso por caja, ¿no? Al final estamos hablando... Con algún permiso, se inventarían algún permiso que han tenido que pagar, que les adelante, no lo sé. Estamos hablando, y tú lo decías antes, Julen, de gente que está jugando, no solamente con el dinero que se fueran a sacar, sino con algo más grave, que son las ilusiones de las personas que están en desempleo y que se quieren ir ahí, y ven ahí cielo abierto. Ana. Es la ilusión, es la desesperación también, de que la necesidad vital de tener un empleo. Es que puede ser estafa o vete a saber dónde te metes. Ya. Es que a mí yo estaba viendo, igual es que tengo yo un perfil de miedosa, pero vete a saber si llegas a algún sitio que te pueden hacer no sé, allí va la noche de Vianney, no habría problema. Tú ibas con tu ama, bien ibas. Pero que puede ser algún tipo de trampa, que te puedas ver metido en algún tinglado gordo, ¿no? ¿Hasta qué punto no somos conscientes de que esas estafas existen y que todos somos susceptibles de caer en ella? Con una dirección de email das 4 datos y te pueden manipular absolutamente todo, Íñigo. Sí, ocurre. Y además ocurre, como bien decía Julen, o comentan ellos, ¿no? Es que están jugando con ilusiones. Más allá de las estafas, incluso en situaciones normalizadas, en Londres hay alojamientos o albergues donde residen decenas de españoles o incluso de euskaldunes. Yo me los he encontrado allí viviendo en un albergue que gestiona una compañía de consecución de trabajo, de una ETT, una empresa que coordina una serie de empleos. Y ves gente allí que va todas las mañanas a la agencia de empleo o a entrevistas que le han ido surgiendo, como quien va aquí a la cola de INEM, pero que está pagando un dinero por formar parte de esa agencia que consigue trabajo, supuestamente, y a veces la consigue, de hecho, y pagando por ese alojamiento en el que uno está metido, ¿no? Pero Entonces, saben dónde están. Sabes dónde Son estás, muy libres de decir, no es una estafa, claro, pero es verdad pagas. que el juego con las ilusiones lleva a límites como ese, ¿no? Y a veces Londres además se dibuja como la eterna esperanza y probablemente sea la peor ciudad para conseguir trabajo en el día de hoy, con una saturación de demanda exagerada. A un alumno mío, al hijo de un compañero mío de trabajo, le ha ocurrido algo muy similar, pero estando él en Londres, él se ha ido a buscarse la vida. Entonces tiene perfiles, él es maestro, especialista en educación física, tiene otra serie de recursos y títulos paralelos, y allí ha ido trabajando de lo que sea, o sea, controla muy bien el inglés, y allí está echando currículum, tenía ya algo hecho, y le salió un trabajo en Milán. En un colegio de habla inglesa, entonces el perfil les cuadraba, le ofrecían unas cosas fantásticas, tanto el piso como el sueldo como tal. Entonces, bueno, él es muy inquieto y, bueno, le encantó, ya casi se comprometió, pero, bueno, investigó. El diccionario italiano en la maleta ya. Entró en la página de esto y recabando información empezó a aparecer gente que hablaban muy mal del colegio, de este sitio, que habían tenido problemas, que el sueldo no era ese, que los problemas, que la carga de trabajo, o sea, que ponían muy mal
y que bueno, pues se sentían de alguna manera estafados respecto a las perspectivas que les habían dado. Bueno, una cosa es que te digan que vas a cobrar 5.000 y a trabajar 3 horas y luego en realidad cobres 5.000 y trabajes 25.000 horas. Es decir, eso ya es otro tipo de estafa contractual. Sí, bueno, y habría que preguntar a la gente cuántas se encuentran en esa situación, con un contrato estable y reglado. Y luego nos llama al 902-540-541 Necan y nos pregunta hasta qué punto damos nuestros datos y qué datos por Internet. Bueno, o nos los usurpan, os lo digo, porque también hemos conocido el caso de unos hosteleros en Vizcaya, también en Álava, que han recibido pues una notificación de la subdelegación del gobierno, en este caso, en uno de los que les voy a citar, en Álava, diciéndole que un ciudadano argelino había solicitado en la oficina de extranjería una autorización de residencia temporal por razones de arraigo social. Y ese ciudadano argelino habría puesto que había presentado un contrato de trabajo por un periodo no inferior a un año en el que ese hostelero figuraba como el empleador. El empleador no conocía en absoluto a esta persona que estaba diciendo que tenía un contrato. Esta persona y varias más han puesto pues en conocimiento de las autoridades lo que ocurre. Ángel Gago es el presidente de los hosteleros vizcaínos y está al teléfono. Arratsalde, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de nada, disculpas porque te hemos tenido esperando un ratito, pero me gustaría que nos contaras si se han conocido, si tenéis constancia de que se haya producido más casos como este. Sí, por supuesto que sí. En primer lugar, decir que este es un timo absolutamente diferente de los que he venido escuchando hasta ahora. Sí, por supuesto. Sí. Totalmente inversa. Aquí es ciudadanos, en este caso yo diría de otros países, que manifiestan que alguien, en este caso la delegación de gobierno de Álava, se dirige a un pequeño establecimiento de un barrio de Bilbao y le dice, oiga, tenemos noticia de que usted le ha ofrecido a una persona un contrato de un año, etcétera, etcétera, y le advierte de cuáles son las condiciones. ¿Qué sucede? La primera vez, más o menos, queda tan sorprendido, no sabe ni quién es ni nada, y más o menos no lo pone en conocimiento, y a partir de ese momento llega la segunda, 2 meses más tarde, ahora es un argelino, o sea, primero un marroquí y luego un argelino. Y esto, esto se denuncia. Nosotros vemos que hacerlo directamente con un recurso es demasiado lento y también lo difundimos en los medios de comunicación para intentar que se conozca y que no lo puedan utilizar. También conocemos sistemas de usurpación de personalidad. O sea, una persona viene aquí, es extranjera, se hace pasar con documentación de otra persona que está en Madrid y al final se le detecta en la empresa una condición laboral impuesta porque la persona de Madrid es una persona diferente de la que está asalariada aquí, con lo cual el empresario se ve en un conflicto. Es decir, son timos de presuntos trabajadores o ciudadanos extranjeros en contra de pequeñas microempresas de aquí. Claro, pero también hay timos de estas personas, inmigrantes, extranjeros, dentro de sus propias mafias. Es decir, hasta qué punto hay mafias, pongamos Argelia, que es uno de los países que se ha citado aquí, que intentan timar a sus propios conciudadanos diciendo yo te voy a conseguir un trabajo en Euskadi, en un bar, y fíjate, aquí tengo toda la documentación, ¿no? ¿También estaríamos hablando de eso? Pues me imagino que es tan sofisticado, porque yo tengo los papeles en la mano, es tan sofisticado... Ángel, te perdemos. Ángel, no sé si estás andando, te perdemos. Estoy quieto, digo, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Sí, digo que es un tema tan sofisticado que no me extrañaría que fuera así. En todo caso, a mí lo que lamento de todo esto es que ante una denuncia, por ejemplo, nuestra, es gente que encima tiene miedo de denunciar, porque dice, a ver quiénes son estos, ¿no? Entonces, ante una denuncia, que el gobierno no actúe inmediatamente, que lleve la tranquilidad a la microempresa o a nosotros para que se la podamos llevar a ellos, en el sentido de decir, oiga, lo hemos detectado, lo cortamos de raíz y este señor está en la cárcel y no volverá a hacer esto, porque el problema es que cuánta gente le estarán colocando este papel y actuará como la primera vez este empresario que no sabía nada y dijo, esto es una confusión, y lo tiró, pero en el fondo servía para dar una situación de arraigo a una persona de fuera. Ángel, tengo entendido que a esos hosteleros, sin saberlo, sin comerlo ni beberlo, le podrían caer multas de hasta 10.000 o 100.000 euros. Hombre, les podría caer, pero en este caso concreto es que es tan evidente, pero bueno, el país, el mundo de la justicia es como es, porque a veces se confunde en una sentencia judicial la afiliación de una persona
y le ponen de patitas en la calle a un ciudadano que igual no tiene nada que ver con un pleito. En este caso podría ser, pero no ha sido. Este caso no ha sido. Sin embargo, el problema de la usurpación de personalidad sí que nos dio muchísimos problemas, y al fin y al cabo el empresario lo que no había detectado es que la persona que iba allí iba con una documentación falsa perteneciente a otra persona que estaba en Madrid en otras condiciones, y claro, a partir de aquí se crea un conflicto, lo tienes que demostrar. Pero ¿cuál es mi resquemor? De decir, pues simplemente que es que al final te queda la convicción de que a esta gente no les pasa absolutamente nada. Muy bien, pues Ángel Gago, queda hecha la advertencia y el llamamiento para esos hosteleros que se encuentren en esa situación de que denuncien. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Vale, gracias. Eskerrik asko, agur. Estamos hablando de que Sí. las personas que vienen del extranjero, del Magreb, pagan entre 1.500 y 5.000 euros por ese contrato falso. Estamos hablando de esa doble estafa. ¿Hasta qué punto se quedan indefensos estos hosteleros o no ocurre nada? Hombre, yo creo que las consecuencias reales habría que analizarlas a partir de estos casos, ¿no? Porque esas sanciones económicas que tú apuntabas, yo creo que están dirigidas a los casos de fraude, en los que una empresa da sustento laboral falso para que alguien consiga, en base al arraigo, pues una identidad española o en este caso, pues bueno, la nacionalización, ¿no? Que es lo que muchas veces la gente busca. Pero yo creo que es un poco más complejo. Yo en una de mis empresas he empleado a gente magrebí de forma legal y normal, y el proceso es un poquito más costoso y largo que el hecho de que alguien falsifique con tus datos fiscales un contrato de trabajo. Entiendo que luego un juez es capaz de discernir entre lo que se trata de un fraude ejercido por una persona extranjera y lo que se trata de un fraude en el que hay connivencia por parte del empresario. Claro, pero siempre queda ese miedo, ¿no? De decir, primero igual tengo que defenderme yo ante algo que no he hecho, igual me cae la multa y luego es cuando tengo que poder reclamar, ¿no? Ahí hay mucho miedo. Entiendo que en conocimiento ya de estos casos no va a haber situaciones como esta, pero claro, luchar contra este tipo de mafias, suplantación de personalidad. ¿Qué ocurre cuando hay personas de los propios consulados que están dentro de esas tramas? Lo digo porque en Alicante, por ejemplo, sí se había detectado que en el centro consular había una persona infiltrada que daba esos falsos pasaportes. Entonces ahí ya te vuelves absolutamente loco. Ana. Bueno, pues es que ya me parece terrible, ¿no? Que los propios funcionarios estén metidos en este tipo de corrupción, terrible. ¿No te sorprende? Que el que no te sorprenda no quiere decir que no sea terrible, que los funcionarios de una embajada estén colaborando con ese tipo de mafias. Hablar de unos niveles de corrupción tales me parece sorprendentes en una, se supone, y además, democracia, no una república bananera, ¿no? Además, volviendo a que los engañados realmente, encima que están pagando el timo, están jugando, como decías antes, con sus ilusiones, con su necesidad de trabajar. Cuando digo esto, que no me sorprende, es que desgraciadamente hoy han detenido no sé cuántos, entrada de hachís, entrada de no sé qué, y sabes que siempre pues han cogido a un funcionario que estaba implicado, que les hacía la vista gorda, o que en ese momento es el cambio de turno, no hay problema pasar aquí, o avisaban, no daban parte, cogemos este cargamento y por aquí pasa un cargamento más grande, etcétera, etcétera. Eso estamos constantemente escuchándolo o oyéndolo. Entonces, ¿no te sorprende? No me sorprende porque una estructura de una mafia de este tipo pues tienen implicados o comprados a personas en puestos muy estratégicos que son los que les facilitan la documentación, de alguna manera. Entonces, esa es la estructura general. O sea, una mafia funciona de esta manera. Bueno, al final, desde luego que hay nexos comunes, ¿no? Y en otros muchos casos. Hay nexos comunes, decía, ese jugar con esa esperanza de alguien que quiere buscarse la vida, que quiere encontrar un trabajo, aún no teniendo absolutamente nada que ver. Ollane, ¿a ti se te han quitado las ganas de buscarte la vida fuera? Hombre, ¿sí? Es que al final no te fías. ¿De quién te fías? Si lo vuelves a hacer, ¿de qué manera lo harías? ¿Cambiarías totalmente? ¿Acudirías Yo creo que al final, aunque me costase, acabaría llamando a la empresa. Ahora lo primero que haré será llamar. Bueno, buscar trabajo aquí, pero ¿seguirás buscándolo fuera? Sí. Sí, porque aquí el panorama, desde luego que... Visto lo visto. No lo ves demasiado halagüeño. No. ¿Y si vienen empresas a buscarte aquí? Porque también se está dando. Lo digo porque, por ejemplo, Andoni, hace bien poquito que hemos conocido el caso de empresarios de Holanda que llegaban para acoger a alumnos de la FP dentro de un marco, de un establecimiento, de un programa del gobierno vasco. Pero ahora son desde Alemania que vienen a buscar enfermeras y enfermeros. De nuevo, efectivamente. Mañana... ¿Nos vamos a quedar sin enfermeras y enfermeros? Sí. Bueno, aquí dicen los eventuales, hemos hablado con los sindicatos, hemos hablado con ellos y nos dicen que, claro, como los eventuales no tienen trabajo, pues por eso optan por marcharse a Alemania. En este caso tienen que buscar la vida. Exactamente, se tiene que buscar la vida. Mañana un grupo de empresarios llega a Vizcaya, concretamente a Bilbao, para seleccionar
un grupo de, nos dicen que alrededor de 10, 15 enfermeras o enfermeros que se irían en los próximos meses a trabajar allí. ¿Por cuánto tiempo? Pues entre 1 año y 2 años. ¿Y cuánto cobraría un enfermero en Alemania o una enfermera? Pues entre 1.900 y 2.400 euros de sueldo bruto por 40 horas semanales de trabajo. Nos dicen los enfermeros y enfermeras que trabajan aquí que normalmente suelen cobrar entre 2.200, 2.300 brutos al mes, con lo cual, bueno, la diferencia ahí anda, ¿no? Luego búscate el piso y págalo en Alemania, ¿no? Sí, efectivamente. Dicen que la vivienda está más barata arriba. Los que fueron a Finlandia, que cobraron un poquito más, 3.000 euros, ya sabéis que se hicieron hace meses unas pruebas de selección. Sí. Bueno, pues nos contaban que les daba para ahorrar hasta 1.000 euros. ¿Oh, sí, eh? Sí. Eso que el nivel de consumo, el precio de consumo finlandés es muy alto, pero es verdad que en Alemania la vivienda está más barata. Está mucho más barata. Las formas de alquiler dependen de la ciudad alemana en la que estés. Claro. Permiten estar en una situación probablemente más ventajosa que aquí, a pesar de que el nivel de consumo allí es un poco más caro, pero Alemania no es Noruega, ni Londres. Hombre, ¿cuántas veces hemos oído aquello de cuando nuestros abuelos o los padres emigraban y decían, bueno, pues vivíamos de una manera austera y luego el dinero que teníamos lo enviábamos a casa pues para que todo el mundo se pudiera organizar? ¿Hasta qué punto al final el PIB va a empezar a subir gracias a las remesas, no solamente de aquellos inmigrantes sudamericanos, etcétera, que empiezan a enviar remesas, sino al revés, ¿no? De todos los de aquí que están es algo normal, emigrando. en un mundo tan globalizado, que la gente se plantee no trabajar al lado de su casa, sino que tenga el marco europeo como mínimo, como posibilidad de trabajo, es normal. O sea, nuestros alumnos están haciendo las salidas, las prácticas en el extranjero. Entonces, todos los años hay cada vez más alumnos que pretenden, que piden hacer las prácticas en el extranjero. Entonces, ya el miedo a salir fuera se ha perdido. El miedo a trabajar fuera se ha perdido. Y la comodidad, porque, Ollane, te lo planteo a ti. Hay muchos jóvenes que dicen, búscate la vida fuera, qué pereza, con lo bien que estoy aquí con la macho. Ya, pero es que al final... No queda otra. No queda otra. Pero cada vez la movilidad es más fácil, los medios de comunicación son mejores. Claro, yo pensaba al final, Londres está aquí al lado. Claro. Si al final me sale más barato ir a Londres que a Barcelona, casi. En avión, desde luego. O a Donostia el precio del peaje. Pues sí, tal y como está, la verdad que sí. Estamos cambiando de tema. Ojo que Bilbao Donostia ida y vuelta sale más caro que volar de Loiu a Londres ida y vuelta en muchísimos casos. Casi 20 euros, súmale luego la gasolina. Sí. Ollane, muchísimas gracias por venir, por contarnos nuestra historia, porque esperemos que sirva a todas aquellas personas que están ahora mismo en la misma situación y dicen, por lo menos de alerta. Bombilla, ¿no? De alerta. Que no quiere decir que todos los casos sean igual, pero por lo menos de... Estar un poco ojo a visor. Sí, porque luego me llegó otra oferta también. ¿Pero esta era buena? No, era mala también. Esta vez decidí mandar directamente a la empresa un email diciéndoles, oye, mira, que me ha llegado una oferta, tal, no sé qué, y me han contestado, de hecho, ayer me contestaron en plan, no somos nosotros, o sea, es una estafa. O sea, que no eras la primera que lo hacías. Bueno, que no solo ¿hasta qué punto al final estamos dando nuestros datos? Tú los diste, algunos privados, que luego se pueden reutilizar para otro tipo de estafas. Ojo a Víctor, Ollane, muchísimas gracias por venir, es que ricasco. Bueno, desde luego que de tipos de inmigración estamos hablando y desgraciadamente hablamos de la gente que viene en patera, que muere, como ocurría hace bien poquito en Lampedusa, en esa isla en la que cientos de inmigrantes subsaharianos, africanos, fallecían en ese estrecho. Bueno, pues siguen llegando embarcaciones a Lampedusa, ya se han ido todos los Durão, Barroso y demás, y las embarcaciones con 137 inmigrantes a bordo, 22 de ellas mujeres, siguen arribando. Tampoco se detectó este barco y los refugiados pues siguen trasladándose a ese centro de acogida que ya les contábamos hace bien poquito, que está absolutamente masificado. Hoy hemos conocido una historia tremenda de lo ocurrido en esa barcaza en la que fallecían cientos de personas. Una joven siria embarazada daba luz en ese barco que naufragaba el viernes. El parto fue bien, todo el mundo dijo, bueno, esto es una buena señal. El barco se fue a pique y la madre murió, el niño murió. Toda la familia viajaba junta, solamente sobrevivía el marido. Es de alguna manera ese detalle con el que nos queríamos quedar hoy. Íñigo, estamos hablando de que todos estos últimos días se ha hablado por parte de todas las comisiones europeos, del propio Barroso que ha llegado allí, día de luto, etcétera. Y esto sigue pasando este fin de semana. Claro, pero es que ocurre, además, dentro de un marco legal en Italia, la ley Bossi-Fini, que con Berlusconi en el poder se llevó a aplicación,
sanciona, de hecho, a las embarcaciones de pesqueros, a todo tipo de embarcaciones que presten ayuda, en este caso, a los inmigrantes que puedan estar en una situación de riesgo, ¿no? Entonces, mientras la Unión Europea durante toda la semana pasada bueno, pues hablaba y reprobaba y criticaba y se lamentaba de lo ocurrido, lo que realmente subyace detrás de todo esto es que la Unión Europea no ha tenido ningún tipo de acción, de presión ni de exigencia de responsabilidades al gobierno italiano, que hoy va planteando en los últimos días que habrá que modificar o abolir la ley Bossi-Fini, la famosa Bossi-Fini, que hace que tantos y tantos africanos en Lampedusa, por ejemplo, las últimas semanas hayan muerto. Claro que detrás de esto hay otra realidad, y es la del país del que huyen, con gobiernos estalinistas de lo más bueno, pues kafkiano que uno se pueda plantear, en Eritrea, en Somalia, con auténticas guerras planteadas a su ciudadanía por parte de poderes ante los que la comunidad internacional tampoco tiene ningún tipo de reacción, probablemente por carencia de intereses económicos concretos como lo hay en otros países africanos, ¿no? Entonces estamos en esa doble moral, en esa constante venta de una serie de valores ético-morales que claro, se resquebrajan en su propio ser, ¿no? Y nos dan historias como estas. Claro. Palabras muy bonitas. Dice Recoleta que va a poner un plan de, bueno, una fuerza militar de paz que se va a desplegar en aguas del Mediterráneo para que deje de ser un mar de la muerte. Me parece algo así como muy poético, muy bonito, pero sigue ocurriendo y la ley sigue ahí. O una red para que no accedan. Simplemente, bueno, pues tengo aquí el filtro para que no lleguéis aquí. Entonces, como no vais a pasar, no se producen aquí esas desgracias, ¿no? En definitiva, para mí, el punto neurálgico de la historia es los países de origen. Lo que está ocurriendo allí, claro, que no hay actuación, no tienen medios de subsistir, y yo me pongo en su lugar, difícilmente me puedo poner, pero yo supongo que haría algo similar. O sea, es decir, yo no puedo vivir en esos países y me voy, me la juego. Me la juego. No tengo nada que perder salvo mi vida, ¿no? Azucena nos pregunta por internet, en etv.hoy@itv.com. ¿No aprenden, no se da cuenta de que les estafan, de que encuentran su ruina y su muerte saliendo de esos países? Muy desesperados o ciegos tienen que estar para embarcarse así. Es mayor la desesperación que tienen en ese momento. O sea, tienen una mínima esperanza acudiendo a todo eso, acudiendo a través de mafias. El riesgo de muerte, constantemente están viendo lo que está pasando. Posiblemente tendrán familiares que han fallecido, que han pasado por todo ese... Y otros, y llegarán noticias de algunas personas que han conseguido sobrevivir. Esas noticias les alumbran para ser capaces de afrontar todas esas dificultades, porque en definitiva, donde están, no tienen ningún tipo de futuro. Había quien se preguntaba esa es la historia final. Qué tipo de información les llegaba a aquellas personas que se quedaban en sus países, si les vendían que bueno, pues, la Europa era ese nuevo dorado y que finalmente sí, a esos inmigrantes les iba bien la vida. No sé hasta qué punto les llegan unas informaciones totalmente falsas que hacen ver esa Europa como una fuente real de nuevos recursos, ¿no? De una forma de vida. Hay dos cosas. Una, que realmente la situación suya es tremenda, pero también aquí hay mafias que están posibilitando esos traslados en esas pateras para llegar a estos países del sur de Europa, que no solamente habría que cargar contra Italia o lo que pueda ocurrir en España o en Grecia, sino es que la Unión Europea, es decir, vosotros que estáis al sur, os toca. Es decir, ¿dónde están las políticas migratorias? ¿Qué está haciendo la Unión Europea viendo toda esta situación de estos países que su situación es terrible? Mucho tiene que ver con la injusticia que hay en nuestro mundo. Después nosotros, como estamos viendo una crisis terrible, vamos a ver si nos salvamos sin que nos vengan aquí más pobres a estropear la cosa, y a ver si paramos la inmigración, contenemos a estos países y a ver qué hacemos con esos mafiosos que andan por Nigeria, por Argelia. El problema está en esas mafias, pero yo en Siria, respondiendo a ver si los podemos contener, a ver si podemos ser tolerantes con esas situaciones de dictaduras o de pobreza. Respondiendo a esta oyente, la realidad es que ellos primero han salvado la muerte al salir de ese país. Claro. Normalmente en países, en muchos casos pagado, los inmigrantes de este caso venían de Somalia, de Eritrea, realmente de situaciones ya muy subsaharianas, se enfrentan, uno, a morir en el momento en que salen del país, a deambular por el desierto, a caer en manos de mafias de tratas de personas y ser hombres de la guerra para cualquier otro gobierno de países alrededor. Se enfrentan a situaciones como que, si son interceptados en ese intento de huir, son primero torturados, después encarcelados. Y en el caso de aquellos que consiguen huir, como todos estos que han muerto después en el mar, las torturas sus familias son sometidas a esas torturas. Desde la presión que se ejerce desde gobiernos como el Eritrea o el de Somalia para evitar esa migración en estos casos,
llega hasta esos puntos, ¿no? Tú saldrás de nuestras fronteras, pero que sepas que tu familia va a ser torturada, a pesar de que luego la realidad es que además de salir de tus fronteras puedas morir en el desierto, puedas morir en la costa italiana, ¿no? Queríamos simplemente quedarnos con es tan grave la situación que viven que efectivamente cualquier alternativa para huir de esa situación es buena. Con ese apunte y esa historia desde luego dramática, porque no queríamos dejar pasar por alto una situación y caer en el mismo error, es decir, dejamos de hablar de ello en el momento en el que las grandes cifras de muertos ya no llaman poderosamente la atención. Son las 2 de la tarde, atención amigas y amigos, vamos a hablar de la educación de los más pequeños. ¿Consideraríais la posibilidad de educar a vuestros hijos en vuestra casa, que vosotros fuerais los profesores de vuestros hijos, bueno, pues dejando vuestro trabajo, formándoles, estando más tiempo con ellos? Lo digo porque nos hemos encontrado con esta noticia. Una universidad prestigiosísima en Estados Unidos, Harvard, parece que se rifa a los niños que están educados en casa. ¿Por qué? Bueno, pues parece ser que tienen una gran agilidad mental, gran capacidad de trato, son personas más independientes y autónomas y tienen menos miedo a la vida. Dicen que quieren pues, jóvenes más maduros, más responsables, con otras habilidades y capacidades. Bueno. Una pequeña ronda, ¿a favor o en contra de esa educación yo me casa? Cuestiono mucho, habría que analizar Dos caso por profesores caso. Tenemos hoy aquí en mesa. Sí, caso por caso, y creo que hay casos muy particulares que podrían justificar ese tipo de acción. Pero exactamente lo que acabas de decir, más independientes, más autónomos, menos, no sé, menos miedo a la vida, no sé en qué se basan para afirmar eso. Yo justamente pensaría lo contrario. ¿Sí? Porque, sí, por una razón. Porque el colegio, con todas las dificultades, con todos los problemas, con todas las imperfecciones, lo que sí te va a dar es una capacidad de socialización que no tienen esos niños, o que esos niños van a tener que hacerlo por otros medios. Se van a tener que enfrentar a situaciones diarias del día a día, de buscar, de ubicarse dentro de su espacio, dentro de esa microsociedad que es el aula. Eso forma, da carácter, te hace tener más seguridad en un movimiento o en una relación. La sociabilidad. Es uno de los... Que me digan que son más independientes, no me lo creo. O sea, personalmente no me lo creo. Entonces... Ana, ¿tú crees que es necesario que haya un grupo educativo, que los chavales y las chavalas estén con su grupo de amigos para bien y para mal? Porque al final en el recreo también te cascan, ¿verdad? De eso también se aprende. En principio, el centro escolar yo creo que es una conquista. Es algo bueno. Otra cosa, con respecto a la noticia, no la entiendo. Harvard se rifa a los niños como si hubiese muchos niños educados en las casas, cosa que no es real. Es más anecdótico que real. Tercero, para poder estudiar y trabajar, y para todo, el que haya un orden, un espacio diferente. Es como aquello que dices, voy a hacer gimnasia y me apunto a un gimnasio, porque yo ya sé que en casa no tengo esa disciplina. Siempre son espacios que te facilitan el crecimiento, te crean, y luego, lo complicado que es hasta que los niños hagan los deberes en casa, para las madres y los padres acompañarles, como para acompañarles en todo. Me parece complicadísimo. Y cuarto, me parece algo tremendamente elitista. Necesitas, primero, padres que puedan prescindir, padres y madres, que puedan prescindir de su empleo para estar en casa de maestros. Segundo, con una buena formación. Eso es. Y tercero, ¿a quién discrimina? Realmente a la gente que no puede y que no tiene medios ni recursos. Es decir, no lo puede hacer cualquiera. Bueno, pues se lo voy a preguntar a una persona que lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Ketty Sánchez. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Ok, Arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué tal? Tú educas a tus hijos en casa. Sí. Cuéntanos el día a día, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el funcionamiento? Bueno, primero, desafortunadamente, escucho que las personas que están hablando aquí un poco sobre educación en casa no se han informado mucho qué requiere educar en casa y no han conocido a familias que educan en casa. En cuanto a que es una cosa elitista, pues, nunca más lejos de la verdad. O a que no se creen que Harvard prefiere a estudiantes educados en casa. Bueno, eso lo digo porque en Estados Unidos hay casi 3 millones de niños educados en casa. Por eso a la hora de solicitar inscripción, pues muchas veces vienen mejor preparados. Que no tiene que ser porque siempre es verdad, ¿ok? Bueno, pues no sé, ¿qué quieres que te cuente el día a día? Pues sí, es una manera de reestructurar tu vida. Es otro estilo de vida totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. O sea, y mi marido y yo trabajamos los dos, no podemos prescindir de nuestro trabajo. Los dos somos autónomos, los dos somos profesores de inglés, los dos combinamos nuestros horarios para poder estar con nuestros hijos unos u otros. No estamos para nada en contra de la escuela. De hecho, este año tenemos 4 hijos, 2 de ellos hemos puesto en la escuela. Uno de ellos es la primera vez que va a la escuela y empieza primero de la ESO. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tú vas conociendo a tus hijos, tú ves que cada uno tiene necesidades diferentes, tú ves que no todos son iguales, que cada uno aprende lo que tiene que aprender a diferente edad.
O sea, van haciendo una educación personalizada y, bueno, ves que, bueno, pues esto necesita ir a la escuela. Mi hija mayor, por ejemplo, ha hecho en casa conmigo la ESO y bachiller. Sí. Cuando hizo cuarto de la ESO, ella decidió que quería ir a la escuela. Pues la pusimos en la escuela y al mes y medio dijo que no, que quería hacerlo en casa, que no era el rollo que ella quería, que pasaba demasiadas horas allí, no podía leer, no podía hacer otra cosa. Ketty, ¿por qué tu hija decidió que ella quería ir a la escuela? Pues a ver, tienes 15 años y me dice, pues yo quiero este año ir a la escuela a hacer cuarto la ESO. Le dije, pues ok, pues la apuntamos en la escuela y la pusimos, pues yo no sé, me imagino que pues por hacer algo diferente. Eso fue en septiembre. En octubre me dijo, mamá, sácame de la escuela, no quiero estar más tiempo ahí. Y digo, pero tú querías ir a la escuela, yo no quería sacarla, pero no, pero es que no tengo tiempo para hacer lo que realmente me gusta, que es leer, tocar el violín, estar con no sé quién y hacer sus cosas, ¿no? Y porque ella se veía a la escuela todo el día y tenía que ir a casa a tirarse 3 o 4 horas haciendo deberes. Y en cambio en casa no hace deberes, hace lo que tenía que aprender por las mañanas. Antes decía Ana Zugaza, ¿no? La disciplina. Yo te decía, ¿cómo funciona el día a día en vuestra casa? Es decir, os levantáis, venga niños, a ver, yo os imparto aquí las materias. Leo que tenéis 4 hijos de entre 12 y 18 años que no aprenden al mismo ritmo. Cuéntanos, ¿cómo funciona esta, vamos a poner las comillas, escuela en casa? Bueno, pues ahora este año es muy fácil, solo tengo 2 en casa, ¿vale? Hasta ahora he tenido 4, Este año es muy fácil. Pues se levantan por la mañana, desayunan y bueno, cada uno tiene en su ordenador sus programas de sus clases. Por ejemplo, la mayor, este año empieza la universidad a distancia, con la UNIR en Logroño, una escuela muy buena. Bueno, pues tiene sus clases, donde asiste virtualmente. La otra pequeña está en tercero de la ESO, tiene sus clases, se las lee, las estudia, hace sus resúmenes. Cuando acaba, hace sus exámenes. Bueno, 2 o 3 horas por la mañana y luego están todos envueltos en actividades. Por ejemplo, mi hija... ¿Y tú ahí qué pintas? Quiero decir, ¿cuál es tu labor? Porque el panorama que me dibujas es un niño en un ordenador. ¿Tú qué haces ahí? Vale, cuanto son más pequeños, hacemos más, porque cuando son más pequeños tienes que enseñarle la primaria. Por ejemplo, mi hijo pequeño que ha empezado primero de la ESO, pues de pequeños tienes que acompañarles más, porque tienes que enseñarles a leer, a escribir, matemáticas, todo. A medida que van creciendo se van haciendo más autónomos y ellos ya se trazan sus horarios. Por ejemplo, el año pasado la que hizo segundo de bachiller, ¿qué papel pintaba? Pues por ejemplo, le ayudaba yo mucho con las cosas de letras. Yo soy de letras puras, pues con filo, con historia, con lo que sea, ayudarle a repasar, a hacer resúmenes. Pero al final la que tiene que aprenderlo es ella, porque tiene que ir a San Sebastián a hacer sus exámenes. Eso te quería preguntar. Luego llevan unos exámenes reglados, de la formación reglada, vamos a decirlo así. ¿Sí? Bueno, desafortunadamente en España no tenemos nada arreglado a distancia. Han tenido que estudiar, y de hecho la de la ESO sigue estudiando en Panamá, que después lo podemos convalidar con la educación aquí en España, en el gobierno vasco. Mi hija mayor hizo toda la ESO allí y luego hizo el bachiller aquí en San Sebastián a distancia, en una escuela de adultos. O sea, si no podría empezar la universidad este año. ¿Y qué de las críticas que dicen que los niños necesitan estar en un aula con más niños para que sociabilicen, para que estén con los demás, para que sepan lo que es trabajar en equipo, en grupo, etcétera, etcétera? ¿Tú qué dices a eso? Bueno, es que, mira, los niños no están en casa, en una habitación encerrados sin ver a gente. De hecho, probablemente ven a más gente que niños que van a la escuela. A ver, mi hija, la de tercero de la ESO, va al conservatorio, coge clases de violín, está en la orquesta, va a gimnasia rítmica, compite con gimnasia rítmica, va a clases de francés, el año pasado alemán, o sea, está en otras actividades. Lo que pasa es que por las mañanas ella prefiere estudiar en casa. Entonces, pues es que hay que pensar, o sea, si pasaras un día en mi casa conmigo, bueno, una semana, para que vieras todas las actividades que tienen, al final dices, bueno, pues igual. Es que es muy fácil hablar sobre algo que realmente no se conoce. Y yo he tenido gente a mí, pues sí, criticando mucho lo que hacemos, pensando que los tenemos encerrados, y mucho menos. Mi compañero Andoni te quiere plantear una cuestión. Oye, Ketty, y hablemos del coste económico. ¿Hay un sobrecoste económico por el hecho de educar en casa? No. Bueno, yo no, porque sí, hay clases particulares que tengo que pagar. Por ejemplo, mis hijos van al conservatorio y tengo que pagarlo, van a hacer gimnasia rítmica, tengo que pagarlo, pero eso lo paga cualquier otro padre. Y luego tengo que pagar la matrícula de la escuela a distancia de mis hijos. Ahora, la de bachiller de aquí, pues no, porque la matrícula de bachiller aquí, el gobierno vasco, es muy barata. Nos costó 16 euros el año pasado, ¿entiendes? Entonces, el coste económico, pues es el que tiene todo el mundo. ¿Y cuál fue el momento más duro? ¿El primer año de educarles en casa? Sí, hombre, estás cambiando totalmente tu estilo de vida y entonces, pues sí, tienes que acostumbrarte, tienes que coger los niños una disciplina, nosotros también con ellos y bueno,
pero no sé, es que es otro estilo de vida totalmente diferente, porque igual, pues cuando eran más pequeños, pues igual una mañana se levantaba aquí en Irún nevando y nos cogíamos el tren y íbamos a la nieve y aprendían un poco de la nieve, ¿entiendes? Entonces aprenden de todo de la vida. Claro que y han aprendido de otra manera. ¿Tú crees que han aprendido o que aprenden lo mismo que aprenden sus compañeros en clase? Es decir, a nivel de conocimiento, ¿tendrían los mismos, pasarían los mismos exámenes, tanto que hacen exámenes PISA, OCDE, etcétera? ¿Estarían en el mismo nivel educativo que sus compañeros de edad? Bueno, pues no sé qué decirte, pero mi hija tiene 18 años y está empezando este año el primer año de universidad, no está por detrás, hizo la selectividad, la pasó y o sea, está al mismo nivel que los chavales de su edad. Ya a partir de ahora espero que lo haga más independientemente porque ya tiene 18 años. Pero yo creo que sí, pero bueno, te puedo decir, mis hijos hablan castellano, euskera, inglés y estudian francés y alemán y hacen muchísimas cosas. Entonces, al mismo nivel, pues por lo menos. Y bueno, cuando van a la escuela, por ejemplo, tengo 2 niños en la escuela, van a tener los mismos problemas que niños que van a la escuela, con ciertas asignaturas, porque si eres de letras no te va bien las ciencias, y viceversa. Ya. Y eso lo pueden hacer todas las familias. Cualquier familia puede hacer eso. Ana Tugaza te habla, es profesora. ¿Cualquier familia puede hacer eso? No es para todo el mundo, no. Esto es para gente que tiene una convicción de que esto es lo que le encaja en su estilo de familia. Yo no lo aconsejo a todo el mundo, que tenga formación. Vosotros sois profesores de inglés, ya partiste, que tenéis formación, que tenga recursos. Ana, y me imagino... Que tenga tiempo. Me imagino, no sé, he querido entender que tú tienes formación en letras. Me imagino que habréis necesitado algún tipo de apoyo en otro tipo de áreas, supongo. Por ejemplo. Sí. Por supuesto, yo por ejemplo soy licenciada en lengua, en historia y también tengo titulación para enseñar inglés. ¿Qué pasa? Yo de matemáticas ni idea. Bueno, pues el año pasado, el anterior, mi hija fue a una academia que le ayudaran con matemáticas. O sea, si yo no puedo ayudarles, me ayuda el entorno. Tengo una amiga que no trabaja y es licenciada en lengua, en otra cosa. También le ayudó a mi hija, o sea, buscamos recursos. Yo iría en internet, tienes miles de recursos para todos. O sea, yo no sé de todo, Y yo estoy pasando por la escuela de nuevo, que hace 20 años que fui a la universidad y que estoy volviendo a aprender todo, Pero efectivamente tienen en internet recursos de todos, pero mis alumnos tienen los mismos recursos, pero a lo mejor se van a páginas que no son de esos recursos. Se van a otras páginas. ¿Por qué? Porque no les interesa. Quiero decir que necesariamente, hombre, a mí me parece que es un poco complejo y que esto, bueno, habrá personas que lo pueden llevar a cabo, pero pienso que muy pocas personas y gran mayoría no va a poder acceder o no puede entrar en esa dinámica de trabajo. Si te yo estoy diciendo, esto no es para todo el mundo, esto es para quien escoge este estilo de vida, o sea, es algo voluntario, yo no lo empujo a nadie, Vale. A mí me llaman constantemente la gente, oye, ¿cómo empiezo? Le digo, a ver, no es como empiezo, es algo que tú quieras hacer y que tu trabajo te lo permita. Estás convencida. Ketty te decía, ¿y si os llaman de Harvard? ¿Qué vais a hacer? No me van a llamar de Harvard, no quiero que mis hijos vayan a Estados Unidos a estudiar. Entonces les manda rápidamente al aula, ¿no? Por si acaso. No. Bueno, Ketty, pues muchísimas gracias por contarnos cómo funciona, ¿no? ese día a día y mucho ánimo, mucha suerte, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Ketty. Agur. Bueno, es un ejemplo de cómo funciona y ellos aseguran que ahora mismo están en los mismos niveles educativos que el resto de sus compañeros de edad. Íñigo. Yo creo que, como bien ella explica, no se trata de intentar adoctrinar, ¿no?, en una forma de educación alternativa porque sí, pero a mí sí que me parece interesante que por lo menos exista la forma de poder plantear estas cosas, ¿no? Y me parece interesante algunos de los datos que ella daba, ¿no? La personalización de esa educación de sus hijos, la libertad también para en momentos concretos decidir que hoy vamos a aprender sobre otra cosa, o las actividades extraescolares de muchos de sus hijos, ¿no? Pues en el conservatorio, en fin. A mí la gran duda que me quedaba, no he querido acortaros, pero era efectivamente cómo se lleva a cabo esa socialización en las edades más tempranas. Es la gran duda que me planteaba todo esto, ¿no? Porque efectivamente a partir de cierta edad las actividades extraescolares, la orquesta y demás opciones te dan la forma de socializar y de generar un grupo de amigos como cualquier otro alumno en un centro escolar estándar, pero es verdad que en unas edades tempranas hay unos años entre los 6, los 14 años, en los que yo no sé si eso genera algún tipo de problema, no lo sé, me preocupa. Nos contaban que suelen quedar familias, en Euskadi 100 familias que optan por este tipo de modalidad educativa. Bueno, pues suelen quedar entre ellos y así los hijos se conocen. A mí personalmente pienso que uno de los mayores valores que puede tener es el adaptarte perfectamente a la evolución personal, ¿no?
Entonces, eso sí, que puede responder la personalización que estamos hablando. Entonces, que sí puede llevar un ritmo diferente, porque, bueno, o el niño o la niña tiene más capacidad o menos capacidad, y entonces puede llevar un ritmo diferente y que eso pues, puede ser beneficioso. Eso, sobre todo, es el punto de beneficio mayor que yo le veo. Lo demás le veo muchos problemas. Primero, tienes que estar muy formado y tener capacidad de dejar tus trabajos para... Y mucho interés en implicarte en la educación. Ojalá, a mí pues es una opción, pues a mí me parece respetable como tantas, pero ojalá las familias todas o casi todas acompañaran a hacer los deberes a sus hijos, solo los deberes. Con eso fíjate lo que habíamos avanzado, porque ni siquiera conseguimos que las familias se queden por la tarde un ratito ayudando a sus hijos a hacerlo. Que no todo el mundo puede. Ya. Pues sí, ojalá simplemente el acompañamiento escolar fuera del aula claro. para... Ojalá. Sí, Arantxa está al teléfono, bien, ¿no? Un segundito. Hola, Arantxa, Arratsalde, hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, tú buenas. tienes un hijo. Sí, Vale. 11 años. 11 años. ¿Y tú le has Sí. educado en casa? Sí. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido es que nos hemos planteado un tipo de educación diferente que, no sé, a mí me parece una cosa bastante lógica cuando tienes un hijo, porque todos coincidimos en que queremos lo mejor para ellos, ¿no? Queremos que crezcan de una forma saludable, que tengan un futuro bueno, que sean buenas personas, pero me sorprende mucho que pocas personas se planteen si hay una forma mejor de conseguir esto, ¿eh? Ya. Claro, por lo menos plantearnos si puede haber otras opciones, si podemos escoger, porque realmente creo que podemos escoger la forma de educar a nuestros hijos, sobre todo viendo que el resultado del mundo en general yo creo que no nos convence demasiado a casi nadie. ¿Y tu hijo continúa a día de hoy estudiando en casa? Sí, sí. Sí. Mira, antes hemos hablado con Ketty Sánchez, y decía que, bueno, pues alguno de sus hijos dijo, ay, yo quiero ir al cole, quiero saber cómo se vive en un aula. ¿A ti también te ha pasado? No, de momento no, pero bueno, estoy abierta a ello porque precisamente lo que se trata es de no dirigirles, entonces mientras él no quiera y esté cómodo en casa, pues estará, pero si algún día, aunque solo sea por cuestión de social, o sea, quiere estar con gente de su edad o quiere aprender algo, pues claro que sí, es libre de escoger esa vía. Y esa sociabilidad, esas habilidades para socializar con la gente, para trabajar en equipo, ¿tú cómo las intentas contrarrestar? Bueno, contrarrestar me parece que es más bien al revés, o sea, habría que contrarrestar más bien la conducta de todos los que nos hemos educado en la escuela, ¿no? Yo creo que un niño educado, criado, prefiero decir, criado en casa, en un ambiente normal y natural, es más sociable porque piensa que los que nos hemos educado en la escuela estamos condicionados al grupo siempre, o sea, hemos aprendido a ser sociables dentro de un grupo conocido, que es el que nos han planteado, el que nos han presentado y el que nos han además obligado a aceptar, o sea, estoy en este grupo por X años y tengo que ser sociable. Arantxa, pero... tienes aquí dos profesores que te quieren plantear una cuestión. Pregunto, Ana Zugaz, adelante. Te pregunto y con todo el respeto, pero ¿no te parece que puede ser como una cierta hiperprotección, un poco miedo de poner a nuestros hijos a la intemperie, y decir, para que maduren, para que les dé el viento y sepan también... Pues, y decir, parece, bueno, mientras yo lo educo, efectivamente, yo le voy a dar lo mejor que tengo para mí, porque lo mejor para mi hijo es lo que... Pero también lo bueno, ¿qué pasa? ¿Que tenemos una desconfianza con el mundo escolar? Pregunto. Sí, a ver, o sea, lo que me quieres decir es un poco el miedo de la gente en general, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me he encontrado mucho con esa actitud, ¿no? Que te ven como la madre que se ha quedado en ese miedo de que su niño salga afuera, que me lo... ¿Sabes? O sea, no sé, es un poquito como una actitud descerebrada, ¿no? Ay, no quiero que a mi niño le pase nada. Y es todo lo contrario, o sea, lo que quiero es... escoger la forma, ¿sabes? Y pienso que la vida, la calle, las academias, los parques, hay cantidad de sitios donde el niño va a estar con otros niños y con otros adultos, y además va a estar con todo tipo de gentes y todo tipo de edades. Y creo que eso es mucho más formativo y más sociable al final. Bueno, Arantxa, pero no es miedo, o sea, es al revés, es alegría y ganas de que tu hijo
tenga algo más que un círculo cerrado. Muy breve, Julen. Sí, no, yo discrepo. Primero, primero, en que el niño, pienso que en ese entorno está hiperprotegido, entonces creo que necesita salir al exterior. Segundo, cuando está en el aula, está en esa microsociedad en la que se relaciona sí o sí, porque no tiene que relacionarse, pero en esa aula y el resto, y después tiene el patio que tiene todos los niños, con lo cual necesariamente se socializa no solamente con el compañero del aula o del pupitre, sino con el resto de los compañeros. Entonces, por afinidad se va relacionando con niños y niñas de sus edades, con intereses, con formas de pensar diferentes o afines, y entonces todas esas cosas le forman en un área que creo que pues, estos niños tienen ese tipo de carencia. Pero sigue siendo un círculo limitado y limitado, 300 niños. En nuestro colegio tienen 500 niños. Si eso te parece limitado, 500 niños, pero tú me dices que es necesario que el niño salga al exterior. Creo que es necesario que se relacione con otras personas para que se enriquezca y tenga más capacidad de contrastar, porque lo demás creo que está hiperprotegido. Claro, exactamente. Entonces, eso es lo que quiero yo también, que salga al exterior. O sea, un colegio cerrado no me parece el exterior. Arantxa, Harvard, por ejemplo. ¿Cómo? A Harvard, por ejemplo, lo decía a colación de ese titular que decía que en Harvard se rifan los niños que, bueno, pues son educados en casa. ¿Le sacarías a Harvard? Claro, pero bueno, es que ahí ya se llega con otra edad. Yo también me estoy refiriendo a una edad en la que el niño se está formando. O sea, ya cuando uno va a la universidad ya de alguna forma claro, básicamente se ha formado, pero aparte que yo quiero otro ritmo. O sea, yo quiero que el niño aprenda a otro ritmo y bueno, no tanta materia, me parece que se aprende excesivamente. Otras habilidades, o sea, muy bien. Pues Arantxa, muchísimas gracias por tu intervención, ¿vale? Gracias, a vosotros, hasta luego. Venga, Ana, adelante. Una cosita, y que enhorabuena a estas familias que están realmente entregadas a la educación de sus hijos, que realmente lo que nosotros, yo desde mi práctica profesional docente, realmente lo que encontramos como problema muchas veces es la dejación de las familias del acompañamiento. ¿Pero esto está regulado, Andoni? No está regulado, es el principal problema o la principal característica. Es un método que no está regulado, es alegal, es decir, ni en el Estado ni en Euskadi. Panamá. Por eso, acaba de decir Panamá. Efectivamente, Panamá. Luego veremos varios ejemplos de Francia, de Reino Unido, de Estados Unidos. Por ejemplo, en el Reino Unido hay un sistema mixto, es decir, hay una obligación de niños que vayan a clase y luego pueden continuar en casa. En Francia solo se consiente en los niños, en el caso de niños que tengan problemas de salud demostrables. Pero aquí en Euskadi, por ejemplo, en 2008, fue la última iniciativa que hemos recordado en la que se intentó regular en el Parlamento Vasco y no se consiguió nada. El Ararteko entonces sí que pidió a través de una resolución que se regulase, que se pusiese de alguna forma alguna normativa oficial. En Euskadi hay que recordar que hay 100 familias con esta modalidad educativa. A mí ese sistema que has comentado en el Reino Unido me parece mixto. Interesante porque puedes atender esos aspectos que estamos comentando de la socialización y ese tipo de trabajo, y después puedes atender a la diversidad, a la particularidad de tu hijo, en el que bueno, puedes atender a ese desarrollo más personalizado. Y bueno, pues creo que esa combinación de elementos podría ser interesante, más interesante. Y dos opiniones que nos dejan dos telespectadores, Anchón y Kepa, en el 902-540-541. Dice Anchón, por naturaleza los niños tienen que ir al colegio, y Kepa dice, ¿de qué os extrañáis? ¿No hemos aprendido algo en nuestra vida solos, a conducir antes de ir a la autoescuela, algún instrumento? Íñigo. Sí, yo creo que además estamos con dos docentes en plató y enseguida surge esa reacción, ¿no? De, ojo, yo creo que es muy interesante, sobre todo, claro, planteamos el sistema mixto. Lo que ocurre es que nos encontraremos con lo que plantea también Ana, que habrá muchas familias que no estén capacitadas, dispuestas o quieran destinar un tiempo de su vida en casa. Lo que ocurre es cuando surgen estas opciones alternativas, nos vamos un poco a la contraria, ¿no? Es que la socialización, bueno, lo ideal sería que los centros escolares pudieran asegurar unos sistemas educativos más personalizados, con mayor participación, en los que, efectivamente, como decía esa niña, yo más que lo que quiero es tocar el violín y leer, y eso no fuera un impedimento y no se les obligara, bueno, sí, muy bien, violín y leer, pero es que tú tienes que saber cómo se hace la fotosíntesis, ¿no? O sea, bueno, que se destina un tiempo largo a la vida escolar, todos hemos aprendido cómo funciona la fotosíntesis. A mí ya se me ha olvidado. Nadie tenemos ni idea ahora mismo de cómo va, pero entonces sí que hay una serie de enseñanzas que se plantean como necesarias y obligatorias
que hacen que otras se excluyan, ¿no? Y yo recuerdo cuando yo estaba en el instituto, en el bachiller, hace 10, 11 años, cuando alguien surgía con la opción de, no, yo voy a hacer el bachiller tecnológico, el bachiller artístico, voy a hacer el bachiller musical, que son fórmulas que creo que además han desaparecido ya, o quiere hacerlas desaparecer Wert en la actual ley. El sistema en general, sus compañeros de clase, los profesores, ostras, había un recelo, ¿no? ¿Cómo que es hacer el bachiller artístico? ¿Es que tú te quieres morir de hambre o qué, no? Parece que esa valentía que hace falta para tomar una serie de decisiones dentro del sistema educativo actual pues no se favorecen demasiado. Por eso creo que hay que plantear también... Es un tema que está levantando pero ampollas. el sistema educativo como tal también dirige esa situación. Estamos teniendo muchas llamadas en otra ocasión. Invitaremos a Ketty que esté aquí con nosotros y podamos hablar largo y tendido sobre este asunto. Pero no queríamos despedirnos hoy sin recordar una cuestión que afecta a la sanidad, sobre todo a las personas diabéticas. Es un aviso, una advertencia que nos llega desde Valencia y atención porque algunas personas que son diabéticas denuncian que centros de salud estarían recomendando reutilizar las agujas. También se quejan de que los recortes han llegado a las tiras reactivas, son aquellas por las que, bueno, pues de alguna manera saben qué nivel de glucosa tienen y saben cuánta insulina se tienen que inyectar. De momento, las autoridades sanitarias recomiendan más o menos un mínimo de 3 controles al día, con lo cual ustedes multiplican, si no te están dando esas tiras reactivas, de qué manera puedes controlar tu salud. Hemos querido contrastar esta opinión y queremos saber si esto ocurre también aquí. Hemos invitado a Óscar López de Briñas, diabético, portavoz de la Asociación Vizcaína de Diabetes. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Esto está ocurriendo aquí? ¿Se está invitando a que se reutilicen las jeringas para inyectaros la insulina? Pues sí, tenemos casos. Nosotros como asociación vamos recogiendo perdón, las quejas de los distintos socios en distintas problemas que tienen, problemáticas, y uno de ellos es el de las agujas. Últimamente, de un tiempo a esta parte, pues se está recibiendo esa queja de que desde distintos centros de salud, hospitales, se pide que las agujas se utilicen más de una vez, cosa que está absolutamente prohibida por todas las normativas. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede ocurrir? El propio fabricante lo tiene marcado en su normativa, que ese producto es de un solo uso. La normativa del Ministerio de Sanidad indica que las agujas son de un solo uso, la normativa de la Unión Europea y la de la OMS, o sea, da igual hasta dónde subas, todas dicen lo mismo. Aquí acudimos al final al tema de la famosa crisis y esos ajustes que se intentan hacer por todas partes, que bueno, son entendibles, que se quiere ahorrar, pero hay veces en algunas cosas que no son acertados y es desacertado en este caso el pedir a una persona con diabetes que reutilice las agujas. ¿Y esas tiras reactivas de las que yo he hablado, esas tiras con las que podéis medir los niveles de glucosa, también se están diciendo que, bueno, pues de alguna manera no se dan todas las recetas o no se ofrecen todas las que necesitarais? Efectivamente, con las tiras reactivas, que son esas pequeñas tiras que se insertan en los medidores de glucosa, y los diabéticos tipo 1 necesitamos vigilar la glucosa a lo largo del día varias veces. También se está produciendo desde hace ya un tiempo considerable una restricción o un mayor control o unos mayores problemas para conseguirlas. Óscar, nosotros hemos querido contrastar esa información que nos llegaba desde Valencia, también la vuestra. Hemos preguntado a Osakidetza si esto es así, si se está recomendando reutilizar las jeringas por un lado y si no se están dando todas las tiras que se precisan. Andoni. ¿Qué nos dice Osakidetza? Pues que en ningún caso hay instrucciones para reutilizar las agujas. No se dan instrucciones para reutilizar las agujas y se proporciona todas las que haga falta. Es más, nos hemos ido a los datos. Osakidetza el año pasado compró 3.600.000 agujas y más de 19 millones de tiras reactivas. En el caso de las agujas son un 21% más que en 2011, con lo cual tampoco podemos pensar, da pie a que los recortes hayan obligado a esto. Claro, eso nos ha llamado la atención, ¿no, Óscar? El hecho de que no se está pidiendo a ningún médico que se diga a los pacientes que se reutilicen esas jeringas. La realidad es que nosotros recogemos las quejas de algunos pacientes y sí que es cierto que tengo que reconocer que en muchos casos hay personas con diabetes que reutilizan de motu propio las agujas por una cuestión básicamente de comodidad, pero desde los profesionales no se te puede pedir eso y es un tema que es un problema que se está generando no solo aquí, sino en distintas partes. Bueno, pues es un tema que abordaremos en otra ocasión. Nosotros nos vamos ya a Vierarte, agur.